Antes que nada la historia, los personajes y la música junto con las imágenes no son de mi propiedad, pertenecen a sus respectivos creadores. El creador de la historia estará abajo en la descripción si quieren a su cuenta y apoyarlo. El teatro del multiverso fantástico protagonizado por Whitley Schnee. Whitley Schnee capítulo 4. Suleater episodio 1. Ruby finalmente encuentra pareja y las numerosas muertes de Whitley Schnee. Notas. Para el video musical Dramaturgy, por favor mírenlo o escúchenlo en YouTube, la versión Jubiponic. No estaba seguro de cómo describir la canción sin escribirla en la IA y, por razones legales, obviamente no puedo hacerlo, así que simplemente copié y pegué la letra y trabajé en las escenas por separado para evitar de entrenar a la IA con la canción. Definitivamente no es mi mejor trabajo, pero ahora sé qué hacer si recibo otra solicitud de una canción. Creo que la próxima vez elegiré una canción más fácil que realmente pueda describir. Texto del capítulo. Había transcurrido una semana entera desde los sucesos del teatro y la tensión no había hecho más que aumentar entre el equipo Ruby. Weiss había sido implacable en sus reprimendas a Jan y Blake, y sus miradas penetrantes y comentarios hirientes recordaban constantemente las escandalosas representaciones de la película en las que sus versiones alternativas adulaban a su hermano. Jan intentó restarle importancia a lo mejor que pudo, mientras que Blake se refugió en sus libros. Sin embargo, ambas se irritaban cada vez que Weiss mencionaba el comportamiento de sus contrapartes, especialmente lo que habían hecho con la ropa de Whitley. Mientras el grupo caminaba hacia su siguiente clase, Weiss iba unos pasos por delante, deprimida. Había pasado los últimos días intentando pensar qué decirle a su hermano, solo para darse cuenta de que no tenía su número. Llamar a casa era la única opción que le quedaba, aunque la idea le revolvía el estómago. Ruby seguía de cerca a Weiss, con sus ojos plateados llenos de empatía mientras la observaba. Últimamente ha estado tan deprimida que ya ni siquiera les grita a Jan ni a Blake. Pero antes de que pudiera intentar animar a su compañera, un chasquido familiar resonó en el pasillo, acompañado de un destello cegador de luz blanca que las envolvió a todas. Antes de que nadie se diera cuenta de lo que había pasado, el equipo Ruby se encontró de nuevo en el misterioso teatro, donde se percataron de que se les había unido el equipo JNPR y todos los demás. Ruby notó inmediatamente la diferencia. El teatro tenía un aspecto distinto y había un mostrador al fondo con comida y bebidas. Los asientos habían desaparecido y habían sido reemplazados por sofás con mesas redondas delante. Supongo que las mesas son para nuestra comida y bebida. Weiss rápidamente divisó a su madre y a su hermana, que estaban charlando sobre algo. Parecía que el equipo Ruby había sido el último en llegar. Antes de que pudiera cuestionar el cambio de entorno, la pantalla del cine se iluminó repentinamente. Comienza la película, disfruten de la proyección. Las palabras provocaron murmullos de desconcierto entre el grupo. Ruby ladeó la cabeza con confusión, sus ojos plateados se abrieron de par en par mientras miraba a su alrededor, solo para darse cuenta de que faltaban los botones para votar por las películas. La falta de opciones los impactó a todos a la vez, dándose cuenta de que esta vez el cine proyectaba las películas sin su consentimiento. Ozpin, cómodamente sentado en uno de los mullidos sofás junto a Glinda, con su bastón apoyado en la rodilla, sonrió. Había estado esperando que volvieran a ese extraño cine y los cambios le parecieron fascinantes. Espero que sirvan café. Román suspiró mientras se dejaba caer en el sofá donde él y Neo se habían acomodado. Neo miraba fijamente la pantalla con un puchero dramático, cruzó los brazos y sacó el labio inferior, claramente molesta por la pérdida de la función de votación. En serio, qué mal momento. Ojalá Junior pueda organizar una reunión. Tengo curiosidad por saber cuánto está dispuesto a pagar ese chico por esto. Los murmullos se apagaron cuando la pantalla mostró el título Suleater episodio 1. Ruby finalmente encuentra pareja. El grupo se giró lentamente hacia Ruby, quien parpadeó rápidamente mientras se sonrojaba ante la repentina atención. Jaune se rascó la cabeza confundido por el título y el cambio de Whitley murmurando devorador de almas. ¿Y se trata de Ruby? Ruby no pudo evitar entrar en pánico al ver su nombre en el título y señaló la pantalla. Espera, yo. Espera, encontrar a mi compañero significa que Weiss va a estar en esto. La escena inicial mostraba a Ruby caminando nerviosamente por un callejón en lo que parecía una zona sombría de la ciudad. Sus ojos plateados se dirigieron con nerviosismo a un trozo de papel arrugado que contenía instrucciones escritas a toda prisa en su mano. Se supone que está por aquí. ¿Me habré equivocado de camino? A Jan inmediatamente no le gustó esto. ¿Qué hace ella vagando por ahí en un basurero como ese?
Wei se cruzó de brazos con fuerza, su enfado anterior momentáneamente eclipsado por este extraño giro. ¿Esto ya no tiene que ver con mi hermano? ¿Qué está pasando aquí? Ruby se detuvo al borde de una fábrica abandonada, rodeada de montones de chatarra, mordiéndose el labio antes de respirar hondo. Sus hombros subían y bajaban mientras se mentalizaba. Esta es mi última oportunidad. Si no encuentro una pareja compatible hoy, no podré matricularme en la Duma. Le temblaba la mano al ajustar el agarre del papel, echando un último vistazo a la dirección antes de dar un paso al frente con firme determinación. La confusión del grupo se propagó por el aire como una ola. Jaune ladeó la cabeza Duma. ¿Qué se supone que es eso? ¿Algún tipo de academia? Nora rebotaba en su asiento, apenas contenida por la mano de Ren, con los ojos muy abiertos de emoción, mientras que la sonrisa vacilante de Ozpin se transformó en un ceño fruncido pensativo. No conocía ninguna academia con ese nombre. ¿Qué significaban las siglas Duma? Al acercarse a la puerta de la fábrica, Ruby dudó mientras levantaba el puño para llamar, pero antes de que pudiera hacerlo, la puerta se abrió sola con un crujido. Parpadeando sorprendida, sus ojos plateados se abrieron de par en par al entrar en el interior, que no era la maquinaria abandonada que esperaba, sino que estaba lleno de diversas esculturas y pinturas que estaban esparcidas por toda la fábrica. Ruby no pudo evitar extender la mano para tocar una de las esculturas que parecían pingüinos. Sus dedos quedaron a escasos centímetros de distancia. ¡Guau! Son realmente buenas. ¿Es una galería de arte abandonada? Ruby no pudo evitar admirar las obras de arte. La escultura del pingüino era linda, pero ¿por qué estaban en una fábrica? Espera, esto es una película de terror, ¿no? Román no pudo evitar reírse entre dientes desde donde estaba. Oh, esto promete. Caperucita Roja en un estudio de arte espeluznante. Apuesto a que esas cosas están hechas de personas, seguro que va a morir. Yang inmediatamente le lanzó una mirada fulminante a Román. Cállate, Torchwick. Podría ser una comedia extraña. Mi hermana no va a morir en esto. Weiss, aún asimilando el cambio, descruzó los brazos y entrecerró los ojos con una curiosidad reticente. Al menos no son más tonterías sobre mi hermano, pero ¿por qué Ruby? ¿Y qué tiene que ver esto con comer almas? La pantalla cambió abruptamente a un bar con poca luz donde 4 rostros conocidos, contrapartes del equipo CRDL, estaban bebiendo y riendo con Cardin recostado en su asiento con una sonrisa de suficiencia. Russell, Tobe y Ski reflejaron su diversión. ¿De verdad te pagó? Russell resopló, golpeando la mesa con el puño con incredulidad. Cardin asintió riendo entre dientes. No podía creer que esa mocosa estuviera tan desesperada por encontrar pareja que hubiera gastado el poco dinero que tenía en unas instrucciones mal escritas. No era ningún secreto que estaba buscando a toda prisa una pareja compatible antes de la fecha límite de inscripción de la Duma, lo que la convertía en una presa fácil, pero bueno, no era culpa suya que se hubiera marchado antes de que él pudiera advertirle sobre quién vivía en esa fábrica. La cámara se detuvo un instante en la expresión triunfal de Cardin antes de volver a la fábrica en un corte impecable. Ruby seguía allí, y sus dedos recorrían suavemente las intrincadas curvas de otra escultura que se asemejaba a un gato. Pero la voz de Cardin se superpuso a la escena como una narración siniestra, sus últimas palabras resonando a través de los altavoces con una claridad escalofriante. Apuesto a que ya está muerta después de conocer al infame virtuoso. Me pregunto si la convertirá en una pintura o en otra escultura. Las palabras de Cardin quedaron suspendidas en el aire mientras la película volvía a centrarse en Ruby, quien seguía admirando la escultura del gato. Un jadeo colectivo recorrió al grupo. Las palabras de Cardin los golpearon como un puñetazo. El ceño fruncido y protector de Yang se transformó en pánico absoluto. ¿Qué demonios acaba de decir? Ruby retrocedió encogiéndose, con los ojos plateados muy abiertos por el horror, y las manos se llevaron a la boca como para ahogar un grito. Es una película de terror. La reticente curiosidad de Weiss se desvaneció en una aguda alarma, y sus brazos cayeron a sus costados, un asesino en serie. Por favor, no, esto no puede ser. Las luces de la fábrica se encendieron repentinamente, inundando el espacio con una luz blanca cegadora que hizo que Ruby se estremeciera y se cubriera los ojos con un brazo, estremeciéndose por el repentino ataque mientras su vista se adaptaba, cruzó la mirada con un chico que parecía de su edad, de pie a pocos metros de distancia, vestido solo con un simple mono negro, completamente descalzo, mientras inclinaba ligeramente la cabeza con una mano sobre lo que parecía ser un interruptor de luz. Ruby dio un paso rápido e impulsivo hacia adelante, su voz brotó a borbotones antes de que pudiera dudar. Hola.
Soy Ruby Rose. ¿Eres tú quien vive aquí? Espera, más importante aún, ¿serías mi compañero? Como para la Duma. He estado buscando por todas partes a alguien compatible. Sus palabras salieron disparadas, sus manos gesticulando frenéticamente en el aire como para enfatizar la urgencia, mientras sus ojos plateados brillaban con un optimismo desesperado, ajenos al ceño fruncido del chico. Yang se inclinó hacia adelante, sus ojos color lila se abrieron de par en par ante la escena. Maldita sea, Ruby, no te quedes ahí parada hablando con ese tipo, huye. Wei sintió un nudo en el estómago, este chico, se parece mucho a Whitley, es una versión retorcida de mi hermano. Whitley se quedó confundido por un momento, la confusión se transformó en un destello de fastidio mientras sus ojos recorrían a Ruby de pies a cabeza. No estaba seguro de qué pensar de esa extraña chica, pero no importaba, así que extendió una mano hacia ella, preparándose para deshacerse de ella como hacía con todos los intrusos indeseados. La voz de Ruby se quebró con pura desesperación. Por favor, esta es mi última oportunidad de asistir a la tumba. Haré lo que sea si tan solo me das una oportunidad para ver si somos compatibles, por favor, solo quiero una oportunidad. Aceptaré lo que sea. No me importa cuál sea tu forma de ama. Solo quiero la oportunidad de asistir a la tumba. Whitley hizo una pausa, con la mano suspendida a centímetros de la cabeza de Ruby. Ruby, a pesar de estar asustada, no pudo evitar preguntarse por qué Whitley se detuvo. Estaba a punto de matarme, ¿por qué se detuvo? A Weiss le costaba ver a su hermano así. ¿Por qué? ¿Cómo se convirtió Whitley en esto? La mano de Whitley permaneció suspendida a escasos centímetros del rostro de Ruby, con los dedos extendidos en el aire como atrapados entre la intención y la vacilación, aunque ella no lo notó. Sus ojos plateados seguían fijos en él con desesperación. ¿Acaso esta chica no se da cuenta de quién soy? Whitley parpadeó lentamente, asimilando su súplica, entrecerrando los ojos mientras bajaba la mano despacio. ¿Hablas en serio? ¿Quieres que sea tu compañero? ¿Eres tonta o no sabes dónde estás? Su voz salió baja y teñida de incredulidad, cada palabra cargada de una mezcla de recelo e incredulidad. La expresión de Ruby cambió de desesperación confundida, ladeó la cabeza mientras fruncía el ceño mirando alrededor de la habitación como buscando alguna pista antes de encogerse de hombros con una pequeña sonrisa avergonzada que asomó a sus labios. Esto no hizo más que confirmar las sospechas de Whitley, quien tensó los hombros mientras dejaba escapar un suave suspiro de exasperación. El pánico de Yang se convirtió en frustración. Vamos, Ruby, date cuenta de la situación, este tipo es mala noticia. Bien, murmuró Whitley finalmente. Te dejaré comprobar si somos compatibles. ¿Eres consciente del peligro si no lo somos? Sus ojos buscaban cualquier señal de vacilación, pero no encontró ninguna. No es que tenga nada mejor que hacer. Siempre podría matarla después. Ruby asintió enérgicamente, sus ojos plateados brillando con una determinación desenfrenada, no un atisbo de miedo cruzó su rostro. No le importaba que esta fuera su última oportunidad. Sin decir una palabra más, Whitley extendió la mano rápidamente, cerrándola con firmeza e inquebrantable agarre, y en un instante su forma se transformó. Ruby ahora sostenía una caja de herramientas. Si bien todos quedaron impactados por la transformación de Whitley, la visión de en qué se transformó fue igualmente confusa y decepcionante, ya que no era lo que esperaban de un asesino en serie llamado el Virtuoso. Román soltó una carcajada mientras se golpeaba la rodilla. ¿Una caja de herramientas? El niño se transformó en una caja de herramientas, Yang parpadeó desconcertada, su ceño fruncido protector se transformó en un ceño fruncido de perplejidad. ¿Se nos escapa algo? El horror de Weiss se transformó en incredulidad atónita. Eso, no es un arma, es una broma, ¿cómo se supone que va a funcionar eso? Ruby ladeó la cabeza, sin saber qué pensar de aquello. Espera, supongo que es algo genial, pero, Ozpin, sin embargo, estaba fascinado por la transformación y por las preguntas que planteaba. Ah, así que con compañero se refería a esto, señorita Rose, y esa forma es bastante interesante. Glinda asintió, sin embargo, estaba interesada en otra cosa. La señorita Rose parecía desesperada, pero ¿por qué necesitaría a alguien que pudiera transformarse? ¿Acaso no podía simplemente tomar un arma normal? Para sorpresa de Whitley, Ruby no retrocedió ni mostró decepción. En cambio, comenzó a abrazarlo contra su pecho, saltando en el sitio con chillidos de éxtasis. ¿Sí? Funcionó. Por fin funcionó. Somos compatibles. Por fin tengo pareja. No me importa si tu forma es una caja de herramientas, eres la mejor caja de herramientas de todas.
No pudo evitar llorar de alegría mientras giraba en un pequeño círculo, continuando con sus victores. Por fin puedo hacerlo. Puedo asistir a la tumba. Whitley no se esperaba esto. Esperaba rechazo o decepción, pero en cambio, esta extraña chica estaba vitoreando, incluso llorando de alegría. ¡Qué chica tan rara! En un instante, volvió a su forma humana, alzando una ceja. ¿Sabes? La mayoría de la gente no llora de alegría cuando me conoce, dijo con un tono que delataba su diversión mientras se acercaba. Así que es bastante obvio que no sabes quién soy. Te dejaré vivir, esta vez, si vuelves, te mataré. Antes de que Ruby pudiera decir nada, se vio rápidamente expulsada de la fábrica, cuyas puertas se cerraron de golpe tras ella con un estruendoso estruendo. Yang no pudo evitar suspirar de alivio al ver a su hermana sobrevivir a su encuentro con esta versión de Whitley, solo para que la película avanzara rápidamente al interior de la fábrica una vez más, con Ruby de pie con una sonrisa nerviosa en el rostro mientras se enfrentaba a un Whitley visiblemente molesto. Oh, vamos, Ruby. Ruby no pudo evitar reírse nerviosamente de lo persistente que era esta versión de sí misma. No voy a morir en esto, ¿verdad? Ruby ahora sabía quién era el infame virtuoso, el asesino en serie más infame de la ciudad, del que se rumoreaba que usaba los restos de sus víctimas como material para sus obras de arte, pero eso no, sin inmutarse, no vaciló mientras juntaba las manos, con voz temblorosa pero firme. Por favor, sé mi pareja. Whitley se arrepentía de no haber matado a esa extraña chica. Era evidente que era una idiota, y empezaba a irritarse. ¿No te advertí de lo que pasaría si volvías? ¿O es que eres tonta? Ruby se mantuvo firme, con las manos entrelazadas temblando apenas un poco, los ojos plateados, muy abiertos e inexpresivos, fijos en su rostro con la misma expresión desesperada. La mirada lila de Yang se endureció ante la imprudencia de su hermana, apretando los puños con una frustración apenas contenida. Ruby, ¿qué demonios? Ahora que sabes que es un asesino, ¿por qué volver? ¿Qué te pasa? Nora rebotaba ansiosamente en su sitio, expresándola compartió su preocupación en voz alta. Sí, en serio. Está actuando como si su vida entera estuviera en juego, ¿por qué está tan desesperada por aliarse con él? Blake asintió solemnemente, con sus ojos color ámbar pensativos, y añadió. Es como si no tuviera otras opciones, pero enfrentarse a un asesino conocido, quizás sea una idiota. Todos se hacían la misma pregunta. ¿Por qué Ruby estaba tan desesperada como para regresar a casa de una peligrosa asesina? Willow y Winter intercambiaron una mirada, sus expresiones reflejando una mezcla de temor maternal y confusión fraternal. Willow se llevó la mano al pecho como para calmar su corazón acelerado. Mi pobre hijo, ¿qué pudo haberlo transformado en esto? ¿Le fallamos en este mundo para convertirlo en un asesino desquiciado? La mandíbula de Winter se tensó, sus ojos se entrecerraron la pantalla. ¿Cómo terminó así, viviendo en una fábrica y matando gente? Necesitamos saber su historia, debe haber una razón por la que se ha convertido en este monstruo. Pirra no podía librarse de la persistente duda que la carcomía. La forma en que Whitley actuaba era extraña. Algo no cuadra, no parece un asesino en serie. Podría haber matado a Ruby antes, e incluso ahora no hace ningún intento por matarla. Jaune expresó rápidamente algo que le preocupaba. Un momento, ¿cómo se transformó así? ¿Y por qué Ruby busca pareja con tanta desesperación? Whitley se estaba irritando, debatiendo si simplemente matarla o ver a dónde iba esto. Era extraño que alguien lo visitara 2 veces seguidas así, y la idea de que alguien quisiera asociarse con él era extraño. Desafortunadamente, antes de que Whitley pudiera tomar una decisión, una mujer alta y curvilínea irrumpió en la fábrica vestida con un revelador vestido negro azulado que ceñía su figura. Sus ojos amarillos, como los de un gato, brillaban con un entusiasmo desenfrenado, completamente ajena a la tensión en la habitación, mientras envolvía a Whitley en un abrazo fuerte y cariñoso, presionando su rostro contra su amplio pecho. Cariño. Ya llegué. Ronroneó, y al ver rápidamente a Ruby paralizada con las manos aún entrelazadas, los ojos de la mujer brillaron aún más. ¿Quién es tu amiga? Ruby parpadeó rápidamente, sus ojos plateados se abrieron de sorpresa ante la repentina intrusión y sonrió nerviosamente. Hola. Soy Ruby Rose. La mujer dejó escapar un chillido de deleite y rápidamente atrajo a Ruby al mismo abrazo que la apretaba. La niña más pequeña contra ella. Mi niño tiene novia. Voy a ser abuela. Su risa burbujeante ignoraba por completo la expresión de enfado de Whitley y cómo las mejillas de Ruby se sonrojaban intensamente, mientras sus brazos se agitaban torpemente en el abrazo.
Whitley suspiró profundamente mientras observaba las payasadas de su madre adoptiva. No pudo evitar relajarse en sus brazos. Mamá, ella no es mi novia, dijo con irritación, aunque no hizo ningún intento por escapar del abrazo. Willow frunció el ceño, cada vez más confundida, con la mano aún presionada contra el pecho mientras observaba a la mujer radiante en la pantalla con una mezcla de desconcierto y celos. ¿Era esta otra película donde alguien más había criado a su hijo? La mujer parecía amable, aunque ese atuendo no era precisamente apropiado. La mujer finalmente liberó a Whitley y Ruby, tras su entusiasta abrazo, retrocedió. Oh, ¿dónde están mis modales? Soy la mamá amorosa de Blair Whitley. El rostro de Whitley se contrajo con visible irritación, entrecerrando los ojos ante las payasadas de su madre y lanzándole una mirada de reojo. Pero Blair simplemente lo ignoró con un guiño juguetón mientras adoptaba una pose completamente imperturbable ante la incómoda tensión. Ay, mi amorcito está avergonzado. No te preocupes, cariño, encontraré al papá perfecto para ti. Los ojos de Weiss se abrieron de par en par, entre la sorpresa y la curiosidad reticente. ¿Quién es esta mujer? Se comporta como una prostituta coqueta. ¿Y por qué se hace llamar su madre? Winter asintió sombríamente, su propia expresión era una máscara de desaprobación ante las payasadas de la mujer mientras la mano de Willow temblaba ligeramente contra ella. Sintió una punzada de envidia en el pecho al ver a esa figura materna alternativa prodigando afecto a su hijo de una manera que ella jamás lo había hecho. Ruby, aún recuperándose del abrazo, se frotó los brazos con torpeza, sus ojos plateados iban de Blair a Whitley antes de soltar. Blair? Yo, realmente quiero ser compañera de tu hijo. Es el único compatible conmigo. La sonrisa entusiasta de Blair vaciló por un instante, ladeó la cabeza con curiosidad mientras dirigía su mirada a Whitley, entrecerrando sus ojos amarillos. ¿Quieres ser compañera de mi hijo? ¿Eres una maestra? Su tono cambió de alegre a más inquisitivo, acercándose a Ruby, con una mano en la cadera mientras observaba la postura nerviosa de la chica. Ruby vaciló, conteniendo la respiración para tomar un respiro. En ese instante, miró a Whitley, que observaba una escultura sin terminar, antes de negar con la cabeza enérgicamente. No, aún no tengo pareja, pero es compatible conmigo. Tiene que ser él, o no podré asistir al Duma. Por favor, sé mi pareja. Whitley se burló con un tono cargado de sarcasmo. ¿Y qué si somos compatibles? ¿Por qué iba a aliarme con un idiota desesperado que no sabe cuándo parar? Pero sus palabras le valieron una mirada fulminante de Blair, cuyos ojos se suavizaron no por ira, sino por una suave reprimenda. Pensó brevemente que si Whitley empezaba a asistir a la Duma, podría encontrar un trabajo legítimo. Sería bueno para él, una oportunidad para liberarse de la reputación de hombre del saco que usaba para alejar a la gente. Sin embargo, también sabía que convencerlo sería difícil, sobre todo porque significaba que ya no podría esconderse en esa fábrica. Cariño, quizás deberías escucharla. Podría ser bueno para ti. Los ojos amarillos de Blair se suavizaron aún más al mirar a su hijo. Sabía muy bien que a él no le importaba su reputación ni cómo conseguía dinero matando para las bandas locales y deshaciéndose de cadáveres, pero le carcomía el corazón ver a su hijo desperdiciar su talento. Hizo lo mejor que pudo desde el día en que lo encontró hambriento en las calles. Fue duro, los niños humanos eran tan diferentes, pero él era su querido gatito. Ahora era su madre. Además, no es como si fueran a venir a buscarlo ahora después de tantos años, y esto sería bueno para él. La revelación golpeó a los Schnee como un puñetazo en el corazón, no podían creerlo. Willow se llevó la mano a la boca, con los ojos muy abiertos por el horror y la negación. No, no lo haríamos, yo no, nunca lo permitiría. Winter hizo todo lo posible por consolar a su madre, pero esta revelación, ¿qué le habría pasado a su hermano? ¿Le habría pasado lo mismo a Whitley? ¿De verdad lo habrían abandonado? La sonrisa juguetona de Blair regresó mientras recordaba las reglas de la academia. Los maestros y sus compañeros armas tenían que vivir juntos, pero conociendo a su hijo, él nunca abandonaría su preciada fábrica, rápidamente apartando a Ruby por el codo, alejando a la chica unos pasos de Whitley, susurrando su plan al oído de Ruby. El rostro de Ruby se puso rojo ante la sugerencia, pero la mirada de aliento de Blair, quien le sonrió, la ayudó. ¿De verdad funcionará esto? Al día siguiente, Blair comenzó a poner en marcha parte de su plan para que su hijo asistiera a la tumba. Tarareando mientras llevaba una bandeja con un desayuno preparado a toda prisa, orgullosa de no haber provocado ningún incendio esta vez, dejó la bandeja sobre el banco de trabajo en el que su hijo estaba trabajando.
Whitley, al ver la bandeja de huevos quemados y tostadas, entrecerró los ojos con sospecha. Su madre era sensible respecto a sus malas habilidades culinarias, así que si de repente le estaba preparando el desayuno ahora, mamá, ¿qué has hecho? Blair hizo un puchero mientras robaba una tostada, solo para hacer una mueca al probarla. Nada. Me duele, cariño, ¿no puedo prepararte el desayuno? Whitley se limitó a mirar fijamente antes de suspirar mientras comía lo que claramente era una ofrenda de paz. Era terrible, pero al menos esta vez era comestible. Blair vio que su hijo había aceptado la tras dejar el desayuno a su lado. Ruby le explicó rápidamente su plan. A partir de ahora, Ruby viviría allí mismo, en la fábrica, compartiendo el espacio para que, incluso después de matricularse en la Duma, no tuviera que abandonar la fábrica. Whitley se puso rígido al instante, su rostro se enrojeció rápidamente de ira y negó con la cabeza con incredulidad. ¿Vivir aquí? ¿Con esa idiota? ¿Estás loca, mamá? Miró a su madre con una mezcla de traición e incredulidad. La sonrisa juguetona de Blair vaciló por un instante antes de extender la mano para darle una palmadita en el hombro en un gesto tranquilizador, pero él le restó importancia. Whitley señaló el principal defecto del plan de su madre. ¿Por qué querría yo asistir a Duma en primer lugar? Tengo todo lo que necesito aquí mismo. ¿Acaso pensaste en lo que pasaría si me inscribiera? Si los Schnees se enteraran de que sigo vivo, me obligarían a regresar en cuanto me hiciera famoso. La expresión de Blair se suavizó, transformándose en una mezcla de admisión a regañadientes y preocupación maternal. Sus dedos se retorcían en su regazo al darse cuenta de que no había pensado tan a futuro ni había considerado que su antigua familia pudiera ir a buscarlo si asistía a la tumba. Winter empezaba a preocuparse. Parecía que su hermano se escondía literalmente en esa fábrica, pero algo no cuadraba. Era evidente que se trataba de un peligroso criminal, así que ¿de qué tenía tanto miedo? Ozpin, sin embargo, se dio cuenta de otra cosa. Oh, esa mujer mencionó antes que los niños humanos eran diferentes y, a pesar de su apariencia, dudo que sea una Faunus. Interesante. Blair restó importancia a las preocupaciones de su hijo con una leve risa, tratando de recuperar la compostura. Vamos, cariño, todo saldrá bien. Dale a Ruby la oportunidad de convencerte, puede que te diviertas hablando de dónde está esa chica, por cierto. Ya debería estar aquí. Las palabras apenas habían salido de los labios de Blair cuando Ruby entró tropezando en la fábrica, con sus ojos plateados moviéndose nerviosamente a su alrededor. Ah, lo siento por llegar tarde. Me perdí, dijo frotándose el brazo con torpeza. Pero a medida que Ruby se acercaba, todos guardaron silencio. El ambiente de la fábrica se cargó de una conmoción silenciosa, incluso en el teatro lejano, donde los jadeos se extendieron por el grupo como una ola. Un feo moretón apareció en la mejilla de Ruby, morada e hinchada. Claramente hacía todo lo posible por ocultar el dolor tras una sonrisa forzada. Los ojos de Whitley se entrecerraron con confusión ante el estado de su supuesta nueva compañera de cuarto. Se sintió preocupado mientras la miraba, notando que parecía que había estado llorando recientemente. Los ojos amarillos de Blair se abrieron de par en par con alarma, y de inmediato corrió a ver cómo estaba la niña. Jan casi rompe la mesa del sofá de su equipo cuando le dio un puñetazo. ¿Quién demonios le hizo eso a mi hermanita? Pirran no pudo evitar preocuparse por esta versión de su amiga. Ese moretón parecía reciente. ¿La atacaron de camino? Blair inclinó suavemente la barbilla de Ruby para inspeccionar el moretón. Sus ojos amarillos se llenaron de preocupación. Oh, cariño, ¿qué pasó? ¿Quién te hizo esto? Ruby no pudo evitar hacer una mueca cuando Blair tocó accidentalmente el moretón antes de negar con la cabeza. No es nada, solo me caí por las escaleras, dijo, esquivando la mirada inquisitiva de Blair. A pesar de las insistentes preguntas de la mujer, Ruby se negó a decir nada sobre el origen del moretón. La mirada de Whitley se detuvo en Ruby, notando rápidamente la ausencia de bolsas o cajas en sus manos, nada que sugiriera que realmente se estuviera mudando. Ruby, queriendo cambiar de tema, miró su escultura a medio terminar, una retorcida amalgama de chatarra. Sus ojos se iluminaron con genuina curiosidad. ¿Estás trabajando en una nueva escultura? Preguntó, acercándose para admirar la pieza inacabada. Whitley asintió lentamente. Sí, no lo estaba. No sabía qué pensar de esa chica extraña que irrumpió en su fábrica pero que no se inmutó ante su reputación. ¿Será una de esas personas con discapacidad intelectual? La sonrisa traviesa de Blair reapareció con toda su fuerza, sus ojos brillando con un atisbo de triunfo mientras observaba la escena, notando que su hijo no había echado a Ruby de inmediato ni había intentado matarla. ¿Ves?
Esto va a salir bien, vamos a darle un recorrido, cariño. Whitley suspiró mientras se levantaba de su banco de trabajo. Pensó que bien podría intentarlo. Al fin y al cabo, no tenía nada más que hacer hoy. Vamos, te enseñaré el lugar. Mientras le mostraban la fábrica a Ruby, no pudo evitar notar que había aún más piezas de arte esparcidas por todas partes. Incluso los muebles parecían hechos a mano. De hecho, todo en la fábrica parecía estar hecho a mano. Construido desde cero. Vaya, supongo que de ahí viene lo de virtuoso, son realmente buenos. La visita a la fábrica continuó hasta que llegaron al único dormitorio, escondido al fondo de la fábrica. Era un espacio austero con una cama individual arrimada a una pared y una pequeña ventana. Whitley se rascó la nuca mientras miraba a Blair con una mirada penetrante que dejaba claro el problema evidente. Como vivía solo, no tenía habitaciones libres, ya que su madre dormía en la misma cama cada vez que se quedaba en la fábrica. A Ruby no parecía importarle, tal vez o aún no entendía el problema. Entonces, ¿hay algún lado de la cama en el que prefieras dormir? Whitley realmente no estaba seguro de qué pensar de esta chica. No importa, solo no me golpees en duerme o te mataré. Ruby asintió. Era extraño, a pesar de conocer ahora su reputación y de haber sido amenazada de nuevo, no sentía que estuviera en peligro real, parece estar solo. Blair apenas podía contener su emoción mientras observaba la interacción entre los dos. Claro que amenazó a Ruby, pero no la mató de inmediato, eso era un avance para ella. Si esto continúa así, tendrán gatitos. El rostro de Jan se enrojeció de indignación, sus ojos lilas brillaron con furia mientras golpeaba la mesa con el puño, rompiéndola esta vez. De ninguna manera. Mi hermanita no va a compartir cama con un chico, y mucho menos con un asesino desquiciado. Ruby se sonrojó y se hundió en su asiento, avergonzada por el comportamiento de su hermana y por el hecho de que su otro yo iba a compartir cama con un niño. Jan, rompiste la mesa. Sin embargo, Winter no pudo evitar fijarse en las obras de arte repartidas por toda la fábrica, muchas de ellas con forma de animales, principalmente gatos, pero eso no era todo. Todo lo demás, desde los muebles hasta las estanterías, parecía estar hecho a mano como las esculturas. Incluso Glinda levantó una ceja en señal de aprobación silenciosa, sus gafas brillaron mientras murmuraba. La artesanía es impresionante, esa mujer lo mencionó, pero ¿por qué se esconde si es tan talentoso? Willow sonrió, compartiendo la ilusión de la mujer ante la posibilidad de tener nietos. Aunque, ¿por qué gatitos? ¿Es así como los faunos felinos llaman a sus hijos? Ruby dudó un momento mientras miraba la cama y luego a Whitley. Yo, no voy a pegarle. ¿Me prometes que no me muevo mucho mientras duermo, creo? Forzando una pequeña sonrisa que le acarició el lado magullado de la mejilla, provocándole un leve pinchazo que rápidamente disimuló volviéndose hacia Blair. Whitley exhaló lentamente, descruzó los brazos y señaló vagamente la habitación con un asentimiento, mientras su mechón rebelde se balanceaba ligeramente al retroceder hacia la puerta. Blair volvió a aplaudir, su sonrisa se ensanchó mientras rodeaba con un brazo los hombros de Ruby, atrayéndola hacia sí en un abrazo maternal que hizo que la chica se tensara brevemente antes de relajarse. ¿Ves? Todo listo. Ahora, cariño, ¿por qué no le enseñas dónde puede guardar sus cosas? Oh, espera, no trajiste ninguna bolsa, ¿verdad? No importa, lo solucionaremos después. Oh. Podemos convertirlo en una excursión de compras, dijo Blair con voz ligera y burlona, guiando al grupo fuera del dormitorio y de vuelta al espacio principal de la fábrica. Mientras las dos chicas estaban ocupadas hablando, Whitley no pudo evitar concentrarse en el moretón de Ruby una vez más. Le molestaba por alguna razón, no le gustaba, pero no entendía por qué ella era solo una chica rara. La película comenzó a mostrar un montaje de la vida en la fábrica, desde Ruby y Whitley compartiendo comidas hasta la incómoda escena en la que Ruby se aferró a Whitley usándolo como un osito de peluche, para vergüenza de ambos, lo que provocó una leve sonrisa en Whitley cuando comenzó a disculparse frenéticamente a la mañana siguiente. El montaje continuó mostrando a Whitley tallando una pequeña figurita de un gato mientras el trío almorzaba, mientras Ruby charlaba animadamente con Blair, con un destello de calidez en sus ojos que rápidamente reprimió, volviendo a su trabajo. Blake se sorprendió al ver que Whitley parecía tener un gran amor por los felinos, algo que Weiss también notó. El montaje se detuvo en la escena de Ruby cargando bolsas de comestibles caminando de regreso a casa a la fábrica sonriendo. Solo faltaban unos días para que pudiera comenzar a asistir a Duma, habiendo finalmente convencido a Whitley. Ahora todo lo que tenían que hacer era asistir a la ceremonia de inscripción. No puedo creerlo. De verdad lo voy a hacer.
¿De verdad voy a asistir a tumba? Las celebraciones internas de Ruby fueron interrumpidas cuando un grupo de figuras apareció bloqueando su camino, con Cardin Winchester liderando el grupo dando un paso al frente. Bueno, Runt, escuché que todavía estabas vivo, buenas noticias para mí porque Jan te ha estado buscando, ¿sabes? Ha estado preguntando por ahí, toda preocupada por su hermanita. Escuché que ustedes dos se metieron en problemas. Otro argumento. Los ojos de Ruby se abrieron ligeramente al oír que su hermana la buscaba. Un destello de miedo cruzó su rostro, pero rápidamente intentó ocultarlo desviando la mirada hacia el suelo. La ira de Jan se transformó en confusión. ¿Por qué se está poniendo así de histérica? Cardin se burló, con voz cargada de falsa preocupación, mientras se acercaba a Ruby. Sí, está muy afectada por vuestra pequeña pelea, quizás deberías venir con nosotros, te llevaremos a casa. Ruby contuvo la respiración, sus ojos plateados se movían frenéticamente como buscando una vía de escape, apretando con fuerza las bolsas de la compra, su cuerpo temblando ligeramente mientras retrocedía un paso. Ruby no podía entender lo que estaba pasando. ¿Por qué le tiene tanto miedo a Jan? Los ojos color lila de Jan se entrecerraron, apretando los puños sobre su regazo, mientras Weiss se inclinaba hacia adelante y susurraba con dureza. Esto no tiene sentido. ¿Qué le pasa? El resto del grupo intercambió miradas incómodas, el ambiente cargado de preguntas tácitas, pero nadie tuvo tiempo de formularlas mientras la escena en pantalla se intensificaba. Antes de que Cardin pudiera extender la mano para agarrar el brazo de Ruby, el sonido de algo golpeando el suelo llamó la atención de todos. Cardin se giró bruscamente, su sonrisa de suficiencia vaciló al ver a Dove, Ski y Russell tendidos inmóviles en el suelo. De pie sobre ellos estaba Whitley, quien simplemente se quedó mirando mientras mantenía un pie sobre la cabeza de Russell. La postura de Cardin cambió a la defensiva mientras evaluaba al recién llegado. ¿Quién demonios eres? Joder, se suponía que esto iba a ser un trabajo fácil, solo agarrar a la mocosa y llevársela con Jan, maldita sea. La mirada de Whitley se dirigió a Ruby, observando su estado de angustia, y algo se encendió en su interior, una oleada de ira que transformó sus rasgos normalmente impasibles en un ceño fruncido. Realmente no entendía el impulso protector que le afloraba, pero nunca necesitaba una razón para matar a alguien. Rápidamente agarró a Cardin por la garganta, levantándolo del suelo mientras apretaba lentamente su agarre. Cardin forcejeó inútilmente mientras intentaba apartar la mano de su garganta, pero no se movía. ¿Quién es este bicho raro? ¿Cómo es tan fuerte? Los pálidos ojos de Whitley se clavaron en los de Cardin. Personas presas del pánico con una intensidad que presagiaba sufrimiento. Cardin lanzó una protesta ahogada, arañando con las manos el agarre inquebrantable de Whitley mientras pateaba inútilmente en el aire, pero Whitley se mantuvo firme. Ruby, al darse cuenta de que su compañero iba a matar a Cardin, corrió rápidamente a su lado tratando de alejarlo de Cardin. Whitley, detente, déjalo ir. Por un instante, solo se oyeron los gorgoteos de Cardin mientras Whitley lo sujetaba con fuerza antes de arrojarlo al suelo, dejando al chico mayor gimiendo junto a sus amigos. Ruby no sabía qué decir mientras miraba a Whitley. De alguna manera había olvidado quién era él, un asesino peligroso. Él era realmente, iba a matar a Cardin si no lo detenía. La comprensión se retorció en sus entrañas mientras reanudaba su camino de regreso a la fábrica con Whitley siguiéndola en silencio. La expresión de Whitley permaneció impasible, sin delatar la tormenta que bullía en su interior. No estaba seguro de qué le había invadido. La oleada de ira había sido diferente a todo lo que había sentido antes, pero ni siquiera eso era lo que le preocupaba. No, era la conversación que había escuchado, la forma en que Cardin había mencionado que la hermana de Ruby la estaba buscando y cómo ese simple hecho le había dejado pálida. ¿Fue tu hermana quien te hizo ese moretón? La pregunta de Whitley sorprendió a los estudiantes sabiendo lo unidas que estaban las dos hermanas. Los ojos de Jan se abrieron de par en par con incredulidad. ¿Qué? Pero fue la reacción de Ruby en pantalla lo que más les perturbó. El cuerpo de Ruby se puso rígido mientras sus ojos se encontraban con los de Whitley, con lágrimas asomando en sus ojos. Se mordió el labio antes de asentir. Mi hermana, Jan, no quiere que asista a la tumba. Es un trabajo peligroso, ¿sabes? Pero es mi sueño. Quiero ser una heroína, como en las historias que mi tío Crow solía leerme sobre héroes que luchan contra monstruos y salvan a la gente. Ruby hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. Su pequeño cuerpo temblaba ligeramente mientras se abrazaba a sí misma.
No pude encontrar a nadie que quisiera ser mi compañero, ya sea por problemas de compatibilidad o porque Jan ahuyentaría a cualquiera que quisiera intentarlo. El rostro de Jan se contrajo. Sabía que podía ser sobreprotectora, pero esto iba más allá. Yo no golpearía así a mi hermana. Ruby se quedó paralizada, conmocionada de que existiera una versión de su hermana que hiciera algo así. Jan, no eres tú. Es solo que, es como en esas otras películas. Whitley escuchó sin interrumpir al principio, sus pies descalzos rozando suavemente el frío cemento, las correas de su mono negro moviéndose con cada paso mientras miraba de reojo a Ruby mientras ella seguía hablando. La misma extraña sensación de antes aún bullía en su pecho mientras la escuchaba. Cuando le conté que finalmente había encontrado a alguien con quien era compatible, se enfadó, no me creyó, discutimos y Whitley interrumpió repentinamente su tono, aunque mantuvo la mirada al frente, sin mirar ya a Ruby. Mi familia me echó cuando tenía 5 años, no estaban contentos con mi forma de ama. No encajaba con sus estándares, no era elegante ni noble, también lo pasé mal. Encontrar a alguien dispuesto a ser mi pareja. ¿Por qué le estoy contando esto? Ruby lo miró sorprendida. En el tiempo que pasó viviendo con él, Whitley nunca habló de nada personal. Siempre parecía evitarlo, a menos que Blair estuviera involucrada, ella todavía se estaba acostumbrando a sus payasadas. Whitley no estaba seguro de qué le pasaba, simplemente no le gustaba ver a Ruby así, prefería su actitud irritantemente positiva, la forma en que saltaba por la fábrica admirando cualquier obra de arte en la que él estuviera trabajando, no esta versión apagada, abrazando sus brazos como un escudo. Ruby, ¿te das cuenta de que, no soy una buena persona, verdad? No tengo ninguna intención de ser un héroe ni nada por el estilo. Los ojos plateados de Ruby se alzaron para encontrarse con los suyos con un destello de sorpresa que rápidamente se suavizó en comprensiva, sus pequeñas manos se soltaron de sus costados mientras asentía lentamente. Sí, lo sé, su voz recuperó algo de su energía habitual. Pero no mataste a Cardin allí, aunque pudiste haberlo hecho, eso es algo, ¿no? Y como tu compañera, haré todo lo posible por frenar esos malos hábitos tuyos, empezando por no estrangular a la gente en la calle. Lo señaló con el dedo juguetonamente, su sonrisa se ensanchó. Jan no pudo evitar sentir una mezcla de culpa y alivio. Estaba contenta de que Whitley estuviera intentando animar a Ruby, pero aún así se sentía avergonzada al saber que ella era la responsable de esto. Whitley sintió que la comisura de sus labios se curvaba hacia arriba a pesar de sus mejores esfuerzos. ¿Controlar mis hábitos? ¿Eso significa que debería hacer lo mismo contigo? Sería agradable no despertarme contigo aferrado a mí por la mañana, dijo con tono burlón. Ruby no pudo evitar hacer un puchero y lo miró de nuevo, con una expresión ahora seria. Oye. No puedes comparar eso con matar gente. Además, como siempre decía mi tío Crow, una vez que encuentras a tu pareja, has encontrado a tu alma gemela. Whitley no respondió de inmediato, pensando una vez más en lo extraña que era su compañera antes de sonreír. Creo que malinterpretó lo que el tío Crow intentaba decirle. Las mejillas de Ruby se sonrojaron mientras se hundía más en su asiento, sus ojos plateados se movían rápidamente para evitar las miradas cómplices de sus amigas. La inocente interpretación errónea que Ruby hizo en pantalla de las palabras de Crow dejó dolorosamente claro a todos que esta versión alternativa de ella no era precisamente la persona más astuta del mundo. Jan no pudo evitar darle un codazo juguetón a su hermana. Vaya, hermana, eres muy atrevida. La vergüenza de Ruby no hizo más que aumentar cuando Weiss se unió a las bromas. Parece que ustedes dos están prácticamente casados, durmiendo en la misma cama y comiendo juntos, incluso has conocido a su madre. Whitley estaba debatiendo si corregirla o burlarse de ella. La vida ciertamente no es aburrida con entretenimiento como este. La película pasó al día siguiente, donde Ruby estaba sentada a una mesa en su casa, con una postura rígida e incómoda, con su tío Crow y su padre sentados frente a ella. Crow se encorvó en su silla, con el frasco en la mano, sus ojos rojos entrecerrados con una mezcla de preocupación y mientras Taiyang mantenía los brazos cruzados, su expresión era una severa máscara de preocupación paternal. Ambos estaban preocupados por Ruby después de que dejara de volver a casa. Ambos ya habían hablado con Jan sobre su comportamiento, pero escuchar que Ruby había encontrado pareja captó toda su atención. Jan se quedó a un lado, con los brazos cruzados sobre el pecho, con la mirada fija en Ruby, quien ya había sido regañada por su tío y su padre por lo sucedido. No se le permitió conducir su motocicleta durante un mes. Una figura extraña estaba sentada junto a Ruby.
Su forma estaba cubierta de negro, con una máscara de calavera cómicamente grande. Este era el director de la Duma, Muerte. Ahora, no esté tan nerviosa, señorita Rose, gorjeó Muerte en un tono tonto y exagerado que de alguna manera hizo que, la parca parece más un tío peculiar que la parca literal. Solo estoy aquí porque me gusta entrevistar a los estudiantes antes de la matrícula, pero debo preguntar, ¿dónde está su pareja? La identidad de esa extraña figura, además de Ruby, captó de inmediato la atención de todos. Ozpin no se esperaba esto de todas las cosas, mientras que Román no pudo evitar alzar una mirada al ver que aquella extraña figura era la Muerte. Sin embargo, a Glinda le interesaba cada vez más esta revelación. ¿Qué tipo de escuela tenía a la Muerte como directora? Los estudiantes no pudieron evitar encontrar la aparición de la Muerte interesante. Pirra se preguntó si había alguna razón por la que se veía tan raro. Ruby miró nerviosamente a su tío y a su padre, quienes alzaron una ceja al ver lo nerviosa que parecía de repente. Debo decir que, cuando escuché que alguien realmente se asoció con ese chico, me sorprendió bastante, continuó la Muerte inclinando ligeramente la cabeza. Si bien la Duma no juzga a los estudiantes en función de sus antecedentes penales, su compañero es un caso único, nunca hemos tenido a alguien como él matriculado. Aplaudiendo con entusiasmo exagerado sus manos enguantadas, claramente complacido ante la perspectiva de que Whitley se uniera a la academia. Pero, ¿dónde estaba el chico? La pregunta quedó suspendida en el aire, amplificando el incómodo silencio mientras todas las miradas volvían a posarse en Ruby. Ruby juntó los dedos nerviosamente, sus ojos plateados iban de la Muerte a los rostros de su tío y su padre. ¿Eh? ¿Dijo que tenía que presentar su renuncia? Su voz se quebró un poco mientras forzaba las palabras, sus mejillas se sonrojaron aún más bajo el escrutinio. Era mala mintiendo, pero esto no era una mentira completa. Whitley sí había mencionado que necesitaba decirles a las pandillas locales que no podía hacer más trabajos para ellas, prometiendo reunirse con ellos después. La máscara del Señor de la Muerte se movió ligeramente, en lo que podría haber sido un asentimiento, y sus manos enguantadas gesticulaban animadamente como si comprendiera lo que ella intentaba decir. Crow alzó una mirada al ver cómo actuaba su sobrina. Se dio cuenta de que no mentía del todo, pero tampoco contaba toda la historia. ¿Renuncia, eh? ¿Qué clase de trabajo tiene tu pareja? Taiyang asintió con curiosidad, pues también se había dado cuenta de lo nerviosa que estaba su hija, mientras que los ojos de Yang se entrecerraron con recelo. Antes de que Ruby pudiera responder, se oyó el sonido de algo rompiéndose justo antes de que Whitley entrara en la habitación. Disculpen por la puerta, estaba atascada. Su tono era tranquilo, casi aburrido, con un ligero matiz de indiferencia, aunque todos notaron que su mono parecía manchado con lo que sospechosamente parecía sangre. Ya no estaba descalzo, sino que llevaba unas sencillas sandalias. Weiss no pudo evitar suspirar avergonzada por la forma tan despreocupada en que su hermano había entrado. Está a punto de conocer a la familia de su pareja y todavía lleva puesto ese mono de trabajo. Ren no pudo evitar preguntarse si había una razón por la que este Whitley siempre lleva un mono de trabajo. Al menos no está descalzo. Crow y Taiyang intercambiaron una rápida mirada a la pantalla, sus expresiones una mezcla de sorpresa y recelo. Esta no era la figura monstruosa sobre la que les había informado Lord Muerte, quien les había informado discretamente de la infame reputación del compañero de Ruby de antemano. Crow apretó con más fuerza su petaca, sus ojos evaluaban a Whitley como una amenaza potencial, mientras Taiyang descruzaba los brazos y se recostaba en su silla con el ceño fruncido, tratando de comprender la incongruencia entre el infame asesino en serie y este adolescente aparentemente ordinario. Ruby, ajena a lo que sabían de antemano, parpadeó con los ojos muy abiertos, sorprendida de que su pareja estuviera intentando parecer presentable. W.H. Whitley. Lleva sandalias. Sé que Blair le habló de conocer a mi familia, pero de verdad lo está intentando. Glinda alzó una mirada. Supongo que eso cuenta como esfuerzo, pero el chico al menos podría haberse puesto una camisa. Yang no podía permitirlo, no dejaría que un desconocido se asociara con Ruby, y menos aún un chico. Empujándose de la pared donde había estado parada, dio un paso al frente con los puños apretados. Oye tú. ¿Qué demonios crees que estás haciendo asociándote con mi hermana? Si tan solo le pones un dedo encima. Todos se tensaron por un momento, esperando que Whitley respondiera violentamente a la provocación de Yang, y respiraron aliviados cuando no sucedió nada, lo que solo enfureció aún más a Yang. Whitley ni siquiera miró a Yang. Su atención estaba fija en Ruby y Lord Death. Cuanto antes pudiera irse, mejor.
Se sentía incómodo en esa parte de la ciudad. Era demasiado doméstica, demasiado limpia en comparación con lo que estaba acostumbrado, además de que esas sandalias eran incómodas. Se siente raro tener a tanta gente en una habitación. La muerte juntó las manos una vez más, rompiendo la tensión. Oh, espléndido. Es maravilloso conocerte por fin, joven. Por favor, toma asiento. Ruby rió nerviosamente mientras Whitley ignoraba por completo la oferta de sentarse, antes de susurrarle a su compañero. Whitley, deja de ser tan maleducada. Es el director. Jan abrió la boca para volver a estallar, pero su padre y su tío la callaron con una mirada severa, dejándola refunfuñando. Ninguno de los dos hombres estaba muy contento con la situación, pero ambos le prometieron a Ruby que si encontraba pareja la apoyarían. Sin embargo, este chico no era lo que esperaban, pero Lord Muerte les aseguró que el profesorado lo vigilaría de cerca y estaría listo para intervenir de inmediato si las cosas se salían de control. Taiyang supo con solo mirar a su hija que no iba a rendirse ahora que por fin había encontrado pareja. Es tan terca como su madre. Está bien, Ruby, una promesa es una promesa, pero ¿por qué no comprobamos por nosotros mismos lo compatibles que sois con un breve combate? Crow asintió con la cabeza, aunque lo que más le intrigaba era la supuesta fuerza del peligroso asesino en serie. No es mala idea, porque, sin ofender, Ruby, pero tu compañero no parece gran cosa. Y técnicamente trajiste a un niño a casa, así que naturalmente tenemos que darle un buen susto. Ruby no pudo evitar gemir avergonzada por su tío y su padre. ¿Acaso harían esto si ella trajera un niño a casa? La escena pasó al patio abierto afuera con Taiyang listo para comenzar el combate. No sería nada demasiado difícil, solo él contra su hija y su compañero. Ruby no estaba nada contenta de entrenar así con su padre. No sabía cómo ganar con la forma de arma de Whitley siendo una caja de herramientas. No, puedo hacerlo aunque sea una caja de herramientas, es la mejor caja de herramientas. Taiyang estiró los brazos por encima de la cabeza, sus articulaciones crujieron audiblemente, mientras Crow se acomodaba para observar el próximo combate con Jan y Muerte, quien extrañamente estaba por una vez, en silencio. Whitley se colocó junto a Ruby, que seguía nerviosa por este combate. Whitley, recuerda que es mi padre, así que no puedes matarlo, ¿de acuerdo? No lo mates. Es solo un combate rápido. Oh, Dios, todavía no hemos practicado peleas de verdad, ¿y si perdemos? No van a decir que no estoy preparado para esto, ¿verdad? Taiyang asintió, encogió los hombros y adoptó una postura de boxeo. Prepárate cuando quieras y no te preocupes por ganar o perder, esto es solo para ver en qué necesitas trabajar, ¿de acuerdo? Ruby asintió antes de extenderle la mano a Whitley para que la tomara y pudiera transformarse en su arma, pero se sorprendió cuando se convirtió en una guadaña. Espera, ¿no se suponía que su arma era una caja de herramientas? Antes de que Ruby pudiera preguntarle a su compañero sobre su nueva forma, su padre estaba de repente, apareció frente a ella con un puñetazo a punto de golpearla. Ruby rápidamente blandió la guadaña para bloquear el puñetazo de su padre con el filo plano, sorprendida por la naturalidad con la que lo hizo, pero antes de que pudiera empezar a celebrar, la voz de Whitley resonó en su mente. Presta atención, Ruby. No te quedes ahí parada mirando. Muévete. Ruby no pudo evitar notar que Whitley de repente se sentía incómodo. Parecía realmente irritado por alguna razón. Ozpin no pudo evitar encontrar interesante esta relación. Así que puede sentir el estado emocional de su pareja. Eso es bastante intrigante. Whitley realmente no estaba acostumbrado a ser manejado de esta manera, depender de alguien más le resultaba incómodo, pero dejó de lado su incomodidad, haciendo todo lo posible por guiar a Ruby, dirigiendo sus movimientos con el poco control que aún le quedaba. Glinda se ajustó las gafas al comprender lo que estaba sucediendo. Veo que, aunque el señor Schne es poderoso y tiene una reputación temible, parece que no tiene experiencia en ser utilizado como arma. Ozpin asintió con la cabeza, de acuerdo con él. Apostaría a que está demasiado acostumbrado a luchar solo, lo cual no ayuda, aunque el hecho de que todavía intente guiar a la señorita Rose es bastante impresionante. Los ojos de Ruby se movían rápidamente entre la figura que su padre avanzaba y el arma que sostenía en sus manos. No sabía qué hacer, ya que nunca había estado en una pelea, pero decidió seguir las instrucciones de su compañero. Mientras el combate continuaba, Taiyang no se sorprendió por la torpeza inicial de Ruby, que era de esperar dada su falta de entrenamiento formal, pero por la rapidez con la que se adaptó, sus bloqueos frenéticos se estaban convirtiendo gradualmente en paradas, no era difícil deducir lo que estaba sucediendo.
Ya están trabajando juntos, normalmente se necesita práctica antes de que un maestro y su arma puedan luchar juntos de esta manera, sin embargo, realmente necesita trabajar en su resistencia. Ruby no estaba acostumbrada a pelear, lo cual se hacía evidente por el sudor en su frente y su respiración entrecortada mientras hacía todo lo posible por seguir las instrucciones de Whitley. Crow se sorprendió de haber notado lo mismo antes de suspirar al darse cuenta del empeoramiento del humor de Jan. Ojalá no intente ninguna tontería. La muerte tarareó para sí misma que la extraña pareja necesitaría más práctica, pero no vio ninguna. Los problemas hasta ahora, aparte de la falta de entrenamiento de Ruby, que podría solucionarse una vez que comenzara a asistir a clases, también se dieron cuenta de algo más. El chico no está acostumbrado a luchar como un arma, sino como su alma, es bastante interesante, no es exactamente una longitud de onda asesina, pero posee capacidades multiformes, esa habilidad no debería existir fuera del clan Nakatsukasa para tener esa capacidad, así que los Tsune tramaban algo después de todo, pero ¿cómo? Todos se centraron en lo que dijo la muerte. Parecía que la capacidad de Whitley para adoptar múltiples formas era una anomalía. Winter no pudo evitar preocuparse por algo. Su familia hizo algo para obtener esa habilidad. Sonaba valiosa y, sin embargo, abandonaron a su hermano en esto. Algo anda mal. ¿Realmente lo abandonamos solo porque su forma de arma no era adecuada para nuestra familia? Mientras continuaba el combate, la confianza de Ruby crecía. Sus movimientos ya no eran frenéticos. Se estaba acostumbrando a la nueva forma de Whitley, aunque deseaba que dejara de hacer sugerencias brutales. Whitley. No voy a cortarle los brazos, es mi padre. Taiyan arqueó un ojo al ver que el compañero de su hija recordaba que esto era solo un entrenamiento, ¿verdad? Pero no importaba, podía terminar el entrenamiento aquí. Taiyan asintió mientras bajaba los puños. Está bien, ya basta. Aunque aún tenía sus reservas sobre dejar que Ruby se asociara con un asesino en serie, no podía negar que trabajaban bien juntos. Además, tenía la sensación de que si no se detenían allí, el patio podría ser destruido, y su compañero podría intentar cortarle uno o ambos brazos. Puedo decirlo, está intentando contenerse. Puede que Ruby no se haya dado cuenta, pero la sed de sangre de ese chico es intensa, y no es mayor que Ruby, que habrá creado semejante monstruo. Ruby parpadeó sorprendida, sin esperar que el combate terminara tan pronto. Antes de que pudiera preguntarle a su padre cómo lo habían hecho, Whitley volvió a su forma humana justo a su lado. Los ojos de Ruby se abrieron de par en par al instante, su mirada plateada recorrió sus manos vacías hasta Whitley. Whitley. ¿Cómo hiciste eso? O sea, pensé que tu forma de arma era una caja de herramientas, ¿eres un arma demoníaca multiforme? Son súper raras, solo he leído sobre ellas en libros. Gesticulando con las manos con entusiasmo, dejándose llevar por la emoción. Whitley permaneció allí inmóvil, con los ojos pálidos. Con los ojos entrecerrados, observó cómo su compañera lo acosaba con preguntas antes de suspirar profundamente mientras se pasaba una mano por su cabello blanco. Señorita Rose, no se emocione demasiado, dijo con voz monótona, cruzando los brazos sobre el pecho. Solo puedo convertirme en herramientas, nada más. El entusiasmo de Ruby no flaqueó, al contrario, creció. Su rostro se iluminó con una radiante sonrisa mientras se balanceaba sobre las puntas de los pies. ¿Herramientas? Eso sigue siendo genial. ¿En qué más puedes convertirte? Exclamó, agarrándole el brazo con ambas manos, ajena a la leve incomodidad que Whitley reflejó en su rostro ante el contacto repentino, aunque él no hizo nada por apartarla. Jan no pudo evitar sonreír con picardía al darse cuenta de algo. Vaya, Rubes, ahora que lo pienso, este Whitley es totalmente tu tipo, un chico que puede transformarse en armas para que te diviertas con ellas. Ruby se puso roja al instante, pero no negó las palabras de Jan. Weiss no pudo evitar preguntarse si debería insistir en esto, aunque solo fuera para alejar cualquier mala influencia. Tal vez debería votar por esa edición Ruby si vuelve a salir. La escena cambió y vimos a Ruby saludando con entusiasmo a su familia, moviendo su mano libre de un lado a otro en amplios arcos, mientras que la otra permanecía firmemente sujeta a la de Whitley. Mientras la pareja comenzaba a caminar de regreso a la fábrica después de confirmar su inscripción, Ruby no pudo evitar tararear alegremente. ¿Sabes? Realmente aprecio cómo te contuviste ahí dentro. Estaba un poco preocupada de que fueras a matar a Jan cuando la conociste. Whitley se limitó a sonreír mientras sus pálidos ojos fijaban la mirada al frente sin decir una palabra.
Pero ese momento de tranquilidad se rompió abruptamente cuando se escuchó lo que parecía ser Jan gritando mi bicicleta. Ruby se quedó paralizada a mitad de su paso, girando la cabeza bruscamente primero hacia el sonido y luego de vuelta hacia Whitley. La cámara se desplazó suavemente desde la pareja que caminaba hasta el garaje donde Jan estaba de pie, con sus ojos lilas muy abiertos por el horror, las manos agarrándose la cabeza frente a los restos destrozados de su amada motocicleta. Jan no pudo evitar asentir con aprobación. Le encantaba su bicicleta, pero, bueno, sí, se lo merecía. El resto del grupo no pudo contener la diversión, y una oleada de risas ahogadas se extendió entre los asientos. Ruby intentó poner cara de enfado, pero no pudo evitar sonreír, lo que rápidamente la hizo fruncir el ceño. Whitley. ¿En serio destrozaste su moto? Espera, ¿cuándo tuviste la oportunidad de hacerlo? Lo reprendió, agitándole el dedo en la cara mientras mantenía su otra mano entrelazada con la de él, tirando de él sin perder el ritmo. La sonrisa de Whitley se ensanchó, adquiriendo una expresión astuta e impenitente, mientras se encogía de hombros. Pensé que necesitaba algunas mejoras. ¿Quién iba a imaginar que una motocicleta fuera tan frágil? Ruby dejó escapar un suspiro de exasperación. Era una tontería, pero era mejor que si él hubiera matado a Jan. Whitley, por favor, no intentes arreglar las cosas cuando estemos en la Luma, dijo con un tono de diversión en lugar de enfado, mientras seguían caminando de regreso a la fábrica. Whitley no respondió, su sonrisa permaneció mientras miraba sus dedos entrelazados, no se había dado cuenta de que Ruby era tan cariñosa, lo había estado agarrando mucho últimamente. El entusiasmo de Ruby resurgió mientras balanceaba juguetonamente sus manos entrelazadas. Pero en serio, no puedo creer lo sincronizadas que estábamos. Hacemos un gran equipo, ¿verdad? Whitley simplemente tarareó en señal de reconocimiento vago, su mirada se desvió hacia la silueta de la fábrica que emergía en la distancia. Tendré que acostumbrarme a luchar en mi forma de arma, pero eso es un problema menor comparado con la poca resistencia que tiene Ruby. Tendré que empezar a preparar comidas más saludables, nada de dulces. Glinda arqueó una ceja al ver que, para ser un asesino en serie, Whitley era muy hogareño. Deberías estar contenta, señorita Rose, parece que has encontrado un marido estupendo. Ruby gimió avergonzada al ver que ahora el profesor Godwich se unía a las burlas. Cuando la película comenzó a atenuarse, la pantalla cambió repentinamente a una nueva escena caótica que se desarrollaba en lo que parecía ser la escalera de una escuela. Las manos de Whitley estaban apretadas alrededor del cuello de un chico de pelo azul. Dicho chico intentaba liberarse furiosamente, dando golpes salvajes mientras lo hacía. La expresión de Whitley era fría e inflexible. Sus pálidos ojos se entrecerraron mientras apretaba con más fuerza el cuello del chico, las venas de sus antebrazos se marcaban a medida que el rostro del muchacho comenzaba a adquirir un preocupante tono púrpura. Ruby tenía la nariz ensangrentada mientras intentaba desesperadamente calmar a su compañero. Whitley, para. No vale la pena. Suéltalo. Vamos a llegar tarde a nuestro primer día de clase. Su voz se quebró mientras intentaba detener a Whitley. El grupo, en conjunto, mantuvo una expresión impasible, con los ojos muy abiertos en una mezcla de sorpresa y resignación cansada mientras observaban a Ruby en la pantalla luchar por separar a Whitley del niño. Era evidente que esta relación iba a ser más difícil de lo que Ruby esperaba. Sin embargo, Jan asintió con aprobación. Era obvio que ese chico era de alguna manera responsable de la hemorragia nasal de Ruby y Whitley estaba reaccionando de forma apropiada. Weiss se pellizcó el puente de la nariz. Ya está intentando matar a alguien en su primer día. La película mantuvo la imagen de Ruby tratando de alejar a Whitley antes de que la pantalla finalmente se fundiera a negro, apareciendo las palabras continuará en la pantalla antes de que finalmente terminara. A medida que la pantalla se apagaba y las luces del cine se encendían gradualmente, todos comenzaron a comentar el contenido de la película mientras se dirigían a la zona de comida y bebida para ver qué había disponible. Willow, sin embargo, permaneció paralizada en su asiento, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo, mientras el peso de las revelaciones de la película la oprimía. La imagen de Whitley, hambriento y solo, se repetía en su mente, despertando una profunda culpa que le oprimía la garganta. Otra película donde lo abandoné, ¿por qué tiene que haber una película donde todos seamos felices juntos? Tiene que haberla. Mientras Weiss regresaba al sofá de su equipo después de tomar un pequeño refrigerio, un simple sándwich y un café, hizo una mueca al recordar que Jan había roto la mesa, así que decidió sentarse con su familia. Quería saber cómo estaba Whitley en casa. Quizás tengan su número.
Madre, hermana, ¿cómo está Whitley? Quería llamarlo, pero no tengo su número. ¿Alguna de ustedes lo tiene? Willow y Winter intercambiaron una mirada nerviosa, y sus posturas se tensaron al oír la pregunta sobre el bienestar de Whitley. Winter se aclaró la garganta. No estaba segura de si contarle esto a su hermana era buena idea, pero tal vez había oído algo. Whitley ha desaparecido. He estado moviendo todos los hilos posibles, pero aún no ha aparecido nada. Es extraño que no pudiera haberse marchado de Atlas sin que nadie lo viera. Willow asintió temblorosamente mientras intentaba explicar lo sucedido. Poco después de regresar de este lugar, quise intentar pasar tiempo con él, pero nunca apareció para el té. Al principio pensé que simplemente no quería pasar tiempo conmigo, pero al día siguiente no pude encontrarlo y ninguno de los empleados lo ha visto. Winter asintió. Quizás estaban exagerando, pero después de lo que vieron en ese teatro, no pudieron evitar preocuparse, especialmente después de ver el contrato que había preparado. ¿Acaso intentaría entregarlo en persona? La revelación la golpeó como un puñetazo. Los ojos de Weiss se abrieron de par en par por la sorpresa, y su croissant se le cayó al suelo, olvidado, mientras entraba en pánico. ¿Cómo? Solo ha pasado una semana. ¿De verdad intentó entregar esa carta? La expresión de Winter se ensombreció al ver que su hermana llamaba la atención. Weiss, cálmate, no sabemos con certeza qué pasó. El contrato seguía en su estudio cuando lo registramos, es posible que estemos exagerando, dijo mirando a Willow, quien también esperaba lo mismo, pero seguía preocupada. La mente de Weiss repasó rápidamente las posibilidades. Whitley solo en menagerie o, peor aún, interceptado por el colmillo blanco antes incluso de poder entregar la carta. Román no pudo evitar escuchar la conversación, y su característica sonrisa burlona flaqueó mientras sus ojos se desviaban hacia los lados, delatando un atisbo de incomodidad que, por desgracia, no escapó a la aguda mirada de Winter. Winter entrecerró los ojos mientras lo señalaba con el dedo. Tú que miras, sabes algo sobre esto, ¿verdad? La acusación atrajo de inmediato la atención del resto del grupo, y todas las miradas se dirigieron hacia el dúo criminal. Los hombros de Román se tensaron al sentir el peso de las miradas colectivas, y Neo no le ofreció ayuda. De hecho, lo miraba con furia. TCH, todavía está molesta. No la dejaría ir a Atlas a conocer al chico, ni loco lo permitiría. Además, esa bruja de fuego se enfadaría si pensara que estamos holgazaneando. Wei se giró hacia él con una mirada feroz, alzando la voz. ¿Qué sabes de mi hermano? Cuéntalo ahora mismo. A lo que Winter respondió con una orden aún más fría. Si has tenido algo que ver con su desaparición, Torchwick, te arrepentirás. Román levantó las manos en señal de falsa rendición, aunque no estaba lo más mínimo preocupado. Por una vez, era inocente, probablemente. Tranquilas, reinas de hielo. Solo intenté concertar una pequeña reunión con el mocoso. Pensé que podría convencerlo de que me contratara para entregarle su carta, pero como no puedo entrar así como así en Atlas, le pagué a un contacto de confianza para que transmitiera el mensaje. De hecho, iba a preguntar si mi contacto había logrado comunicarse cuando, de repente, aquí estamos de nuevo en este maldito teatro. Así que si el chico ha desaparecido, no es mi culpa. Junior debería poder resolver algo. Es perfecto, 3 pájaros de un tiro. Tucson necesita salir de Vale y dudo que el colmillo blanco piense en buscarlo en menagerie, y lo mejor de todo es que me pagan por encargarme de Tucson. El rostro de Wei se enrojeció, mezcla de furia e incredulidad, mientras apretaba los puños a los costados y entrecerraba los ojos con una mirada gélida. ¿Intentaste contactar a mi hermano? ¿Cómo te atreves siquiera a pensar en involucrarlo en tus planes criminales? Winter, de pie rígidamente junto a su hermana, cruzó los brazos con una mirada igualmente gélida. Si tienes algo que ver con su desaparición, Torchwick, me aseguraré personalmente de que te pudras en una celda. Willow no sabía qué decir. No podía evitar culparse a sí misma, pensando que si hubiera sido mejor madre, esto no habría sucedido. Ozpin se aclaró la garganta, captando la atención de todos. Dudo que el señor Torchwick tenga algo que ver con la desaparición del señor Schne. Ambos son objetivos de alto perfil. Cualquiera de ellos llamaría la atención en Atlas, y considerando lo abruptamente que nos trajeron de vuelta a este teatro, una semana después de nuestra última visita, ni siquiera alguien tan ingenioso como Torchwick podría haber viajado de Vale a Atlas en ese tiempo. El grupo murmuró con un incómodo acuerdo que tenía sentido, pero Weiss no había terminado, volviéndose hacia Román con el dedo acusadoramente. ¿Quién es este contacto? Dinos ahora mismo nombres, detalles, todo.
Si mi hermano está en peligro por tu culpa, Román abrió la boca para replicar, su sonrisa burlona se desvaneció en un ceño fruncido. No se dejaría intimidar por un mocoso pomposo. Pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra de réplica, las luces del cine comenzaron a atenuarse abruptamente mientras la enorme pantalla comenzaba a mostrar la siguiente película. Las múltiples muertes de Whitley Schnee. El brazo extendido de Weiss cayó flácidamente a su costado, con la boca abierta en un silencio atónito, mientras la postura de Winter se tensaba. Willow empezó a entrar en pánico al ver el título, y se llevó las manos a la boca mientras gritaba. Otra vez no. Sin embargo, a Ozpin le pareció extraño el título. Sonaba como si Whitley hubiera muerto varias veces en esta historia. ¿Es inmortal en esta historia? La película comenzó con una escena inesperadamente extraña. Una bulliciosa cafetería al aire libre en lo que parecía ser una zona bastante concurrida de Vale, con clientes tomando café y charlando tranquilamente. Todo estaba en paz hasta que una repentina explosión sacudió la zona y Grimm comenzó a aparecer poco después desde algún lugar fuera de plano, lo que provocó que la gente huyera aterrorizada. Sin embargo, en el centro de todo aquello, sentado en una mesita con un bajel a medio comer y una taza de café humeante, estaba Whitley Schnee. La visión del caos le hizo gemir mientras comenzaba a golpearse repetidamente la frente contra la superficie de la mesa. Los Schnee empezaron a entrar en pánico. ¿Por qué Whitley no huía? Whitley interrumpió sus portazos para fulminar con la mirada su desayuno interrumpido. El café a su alrededor se estaba vaciando rápidamente, las sillas se caían mientras los clientes huían, un camarero cercano dejó caer una bandeja de platos con un fuerte estrépito, el sonido ahogado por los lejanos rugidos de los Grimm que se acercaban. Por desgracia, dicho camarero no llegó muy lejos antes de que un Beowulf particularmente enorme irrumpiera rápidamente en el café, acabando de forma rápida y brutal con el simple trabajador antes de centrar su atención en Whitley, que ahora se encontraba solo en el café. Whitley suspiró frotándose las sienes, con un tono que denotaba irritación y fastidio, pero sin temor. Esta vez ni siquiera pude terminar mi desayuno. Debería haberme quedado en Atlas, al menos allí, los militares sí hacen algo útil, a diferencia de estos supuestos héroes. Whitley observó cómo el Grimm se acercaba, sus fauces se abrían para revelar hileras de dientes irregulares. Esta vez no veía salida, aunque en realidad no importaba, ya que tomó uno de los utensilios de su mesa, un simple cuchillo de mantequilla, y en un movimiento rápido clavó el cuchillo sin filo en su propio pecho, la hoja apenas rozó su corazón con un repugnante chapoteo, su cuerpo se desplomó hacia adelante sobre la mesa poco después. El Beowulf detuvo su avance, confundido por la repentina falta de movimiento de su presa. El teatro estalló en una cacofonía de reacciones horrorizadas. Weiss dejó escapar un grito ahogado, tapándose la boca con las manos mientras las lágrimas brotaban de sus ojos y Winter se incorporó de golpe. ¿Qué ha hecho? Willow se cubrió el rostro con las manos y sollozó abiertamente. Ruby y Jan intercambiaron miradas atónitas, la primera susurrando. ¿Él se hizo eso a sí mismo? Incluso Román retrocedió, el chico está loco, eso ni siquiera era un cuchillo afilado. La pantalla se detuvo en la espantosa escena del cadáver de Whitley antes de que comenzara a fallar hasta que mostró a Whitley en una habitación de hotel durmiendo antes de despertar con un grito, joder, eso dolió de verdad. El teatro quedó sumido en un silencio atónito por una fracción de segundo, el ambiente cargado de confusión mientras la pantalla mostraba a Whitley completamente incorporado en la cama del hotel, con el pecho agitado. Weiss bajó las manos de su boca, con los ojos muy abiertos y sin parpadear. Él está vivo. Pero si acabamos de verlo morir. Winter aún estaba conmocionada por haber visto morir a su hermano otra vez, esta vez por suicidio. No estaba segura de si debía sentirse aliviada o no. Esto no tiene sentido. La película retrocedió. Los ojos plateados de Ruby se movían rápidamente entre la pantalla y sus amigas, tartamudeando. Espera, murió, ¿verdad? ¿De verdad murió? ¿Cómo es que está de vuelta en la cama? Jan se rascó la cabeza, sin saber qué pensar de aquello. Es como si todo se hubiera reiniciado. Ozpin permaneció extrañamente tranquilo mientras las piezas comenzaban a encajar como un macabro rompecabezas. Parece que el señor Schnee está atrapado en una especie de bucle temporal, reviviendo el mismo día una y otra vez. Eso explicaría el título. Glinda asintió con la cabeza, añadiendo sus propias observaciones. Y a juzgar por su reacción, esto lleva ocurriendo un tiempo. Pirran no pudo evitar encontrar perturbador estar atrapado en un bucle infinito como ese, volvería loco a cualquiera.
Entonces, cada vez que muere, simplemente, vuelve a empezar. Eso es horrible. Nora rebotaba en su asiento, su entusiasmo rompiendo el horror. Pero eso es como una reaparición en un videojuego, podría entrenarse para sobrevivir. Ren negó con la cabeza antes de poner una mano en el hombro de Nora para que se quedara quieta. Casi derrama su té. No creo que pueda entrenar su cuerpo si el tiempo sigue reiniciando a Nora. Blake asintió lentamente, con las orejas temblando, eso explica su renuncia, ya ha pasado por esto varias veces. A Willow no le importaba, simplemente estaba feliz de que su hijo estuviera vivo de nuevo. Oh, mi niño, está vivo de nuevo. Winter le dio una palmadita incómoda en el hombro a su madre, con el rostro cubierto por una máscara de preocupación contradictoria. Mamá, estoy segura de que estará bien. Este no es nuestro Whitley, pero, tal vez podamos averiguar dónde está nuestro Whitley. Weiss asintió aturdido. Tenemos que averiguarlo. Si esto nos muestra un posible futuro, tal vez podamos evitar que suceda. Roman arqueó una ceja ante la idea de que ese fuera un posible futuro, antes de recordar cómo funcionaban las posibilidades. No tenía por qué ser una coincidencia exacta. ¿En serio, idiotas, creen que el mocoso se va a convertir en una especie de inmortal trastornado? Esta película probablemente solo significa que está o estará en Vale en el futuro. Winter quería decirle a Roman que se callara, pero, tenía razón, era mucho más probable que su hermano estuviera en Vale en el futuro. No podía haberse ido a Vale, alguien lo habría visto. Whitley bajó las piernas de la cama con un profundo suspiro, pasándose una mano por el pelo. Al menos esta vez tengo información nueva. La explosión está cerca del distrito comercial, o tal vez sea el distrito comercial, supongo que eso es un avance. Se puso de pie lentamente, sus pies descalzos rozando el suelo frío mientras caminaba hacia la ventana, observando el paisaje urbano desprevenido de Vale abajo, las calles ya bulliciosas con madrugadores ajenos al caos inminente. Ojalá hubiera podido terminar mi desayuno. Por lo que Whitley pudo deducir de sus bucles anteriores, probablemente se trataba de un ataque planeado, considerando que se topó con el colmillo blanco cuando intentó escabullirse en un bucle, solo para tropezar directamente con ellos, lo que terminó con su sangre pintando la pared de un callejón. Evacuar con la multitud no había tenido mejor suerte. Simplemente terminó pisoteado y luego despedazado por Grimm, y quedarse escondido en el hotel. Eso solo provocó que el edificio se derrumbara, enterrándolo vivo bajo toneladas de escombros. Whitley no iba a hacerse el héroe. Su aura seguía bloqueada, su padre se negaba a que la desbloqueara a pesar de lo útil que sería, y lanzarse al ataque como un cazador temerario solo lo mataría más rápido, pero este ciclo interminable lo estaba sacando de quicio. Tal vez debería ir al centro comercial, no creo que las cosas puedan empeorar. Weiss se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido, mientras observaba a su hermano pasearse por la habitación del hotel, con una expresión que mezclaba cansancio y determinación. ¿Va a investigar? ¡Qué imprudencia! Winter se cruzó de brazos con fuerza, entrecerrando los ojos. Si esto es un bucle, tal vez esté aprendiendo patrones, pero se dirige a la fuente sin apoyo, supongo que tiene sentido que no tenga opciones reales. Pero parece que quiere desbloquear su aura, tal vez debería ofrecerme a desbloquearla por él. Nos daría algo en común y lo mantendría a salvo. Pero, por desgracia, cuando Whitley llegó al distrito comercial, el suelo comenzó a temblar violentamente. Un rugido ensordecedor resonó desde abajo como si la tierra misma se estuviera abriendo. Si bien tenía razón, el epicentro era el distrito comercial, pero se equivocaba en cuanto a la causa. No se trataba de una explosión, sino de un enorme tren que atravesó el suelo, creando un túnel directo al corazón de la zona. Poco después, aparecieron Grimm, y allí, sobre el tren destrozado, estaba alguien a quien reconoció demasiado bien. Su hermana, con su estoque desenvainado, acompañada por lo que él creía que era su equipo, de alguna manera, habían provocado esta pesadilla y liberado a Grimm en la ciudad. El rostro de Weiss palideció mientras tartamudeaba. ¿Eso somos nosotros? ¿Nosotros causamos esto? Ozpin no estaba tan seguro de la suposición de Weiss sobre la responsabilidad del equipo Ruby, especialmente cuando notó que cierto ladrón de repente parecía nervioso. Sabía que Salem había estado tramando algo, pero esto no podía ser todo, aunque sí confirmaba que algo estaba sucediendo. La pregunta es qué tan involucrado está Torchwick en sus planes. Tendré que discutir esto con todos cuando regresemos. Los ojos de Glinda se entrecerraron al darse cuenta de lo mismo, pero le molestaba cómo el equipo Ruby estaba o estaría involucrado de alguna manera en este incidente. No estaban preparados para esto.
Tendré que asegurarme de que el equipo Rubí no se involucre en esto. Román no pudo evitar fruncir el ceño, su habitual sonrisa burlona se transformó en una mueca. Este teatro iba a ser un problema si iba a revelar sus planes futuros. Ya podía imaginar las consecuencias. Esa perra lo iba a quemar vivo. Neo miró a Román con una ceja arqueada, preguntándose por qué parecía tan nervioso. Siempre le había dicho que los planes cambiaban, podían simplemente deshacerse de Cinder, ¿no? Entonces, ¿por qué estaba tan nervioso? Los ojos de Whitley se abrieron de par en par al cruzar la mirada con su hermana en lo alto del tren destrozado. Wei se quedó paralizada a mitad de camino, sorprendida de ver a su hermano allí en Vale. Whitley, ¿qué haces aquí? Su voz apenas se oía entre los rugidos de los Grimm que emergían mientras saltaba decidida a poner a salvo a su hermano, usando su estoque para atacar a un Beowulf rezagado y despejar su camino. Whitley maldijo entre dientes, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Estaba atrapado a la intemperie, no había callejón por donde huir ni nada a su alcance para acabar con todo rápidamente esta vez. Desafortunadamente, antes de que Weiss pudiera llegar hasta su hermano, un Beowulf lo alcanzó primero, sus garras arañando el pecho de Whitley en una mancha borrosa de rojo y negro, un dolor insoportable lo recorrió mientras se desplomaba, la sangre se acumulaba en el pavimento y su visión se nublaba hasta desaparecer. La pantalla volvió a mostrar a Whitley en la cama de su hotel, jadeando bruscamente, con las manos agarrando su pecho intacto. ¿Realmente necesito empezar a llevar algo, quizás un bolígrafo? Weiss jadeó, con las manos temblando mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Murió otra vez. Justo delante de mí, de nosotros. Yo estaba allí mismo. Y murió porque no pude protegerlo. Winter apretó los puños. ¿Acaso iban a tener que ver morir a su hermano una y otra vez? La pantalla falló por un momento antes. Se reproduce un montaje de breves fragmentos de los intentos de Whitley por utilizar esta nueva información, todos los cuales terminan con su muerte, otra vez. En el primer fragmento, Whitley estaba de vuelta en el distrito comercial, llegando antes que antes con la esperanza de informar a las autoridades locales de la presencia de los colmillos blancos, pero se quedó sin tiempo ya que tardaron demasiado en llegar, lo que provocó su muerte a manos del mismo Beowulf. La escena pasó a otro bucle donde logró sobrevivir el tiempo suficiente para que Weiss lo alcanzara, solo para ser asesinado por un disparo perdido de su compañera rubia. Jan hizo una mueca al sentir que las miradas asesinas regresaban. Glinda frunció el ceño. Tendría que asegurarse de que todos los estudiantes supieran cómo defenderse en presencia de civiles. Ese tipo de muerte nunca debería haber ocurrido. Tendré que hablar largo y tendido con los estudiantes más tarde. Luego vino el fragmento donde Whitley había logrado sobrevivir el tiempo suficiente para que llegara otro equipo donde una elegante cazadora con gafas de sol enormes y boina estaba coqueteando con él después de salvar a Whitley de un ursa. «Hola, guapo», ronroneó ella, acercándose lo suficiente como para que él pudiera oler su perfume. ¿Estás soltero? Después de todo esto, ¿quieres tomar un café? Yo invito. Whitley, que no tenía ninguna experiencia con este tipo de atención, balbuceó una respuesta completamente distraído, sin ver que el acechador de la muerte estaba a punto de atacarlo con su aguijón, acabando con él antes de que pudiera siquiera darse cuenta del coqueteo. El rostro de Weiss se puso rojo de rabia. Esa coqueta. Debería estar concentrándose en poner a salvo a mi hermano, no coqueteando con él de esa manera. Glinda suspiró ante las payasadas de Coco. Tendría que hablar con ella sobre esto. Winter solo esperaba que su hermano dejara de morir pronto. Realmente deberíamos desbloquear su aura. La frustración de Whitley se hacía evidente mientras se jalaba el cabello tras su último fracaso. A pesar de la nueva información que había obtenido, seguía igual que antes. Nada funciona. ¿Llamar a la policía? Inútil, nunca llegan a tiempo. ¿Evitar a los Grimm? Están por todas partes. Y lo peor de todo, me disparan esos idiotas. ¿Dónde aprendieron a disparar esos imbéciles? La mirada de Glinda se tornó gélida al clavar sus ojos en el equipo Ruby con una intensidad penetrante. Tanta imprudencia en una zona llena de civiles. Voy a tener una conversación seria con todos ustedes cuando regresemos. Los estudiantes se removían inquietos bajo el peso de la desaprobación de Glinda, mientras Nora le susurraba nerviosamente a Ren lo aterradora que se veía la profesora Godwich en ese momento. Las mejillas de Whitley se sonrojaron repentinamente de un rojo intenso al recordar aquello, frotándose la cara con fuerza, como para borrar la vergüenza. Eso fue más bien culpa mía, no puedo creer que me distrajera como un idiota.
Sus ojos se abrieron de repente al darse cuenta de algo, vistiéndose rápidamente antes de salir corriendo de su habitación de hotel. La escena cambió sin interrupciones a Whitley entrando en un club conocido, la música con bajos atronadores aturdiendo sus oídos mientras se abría paso entre los demás clientes que lo miraban confundidos mientras jadeaba con dificultad. Le tomó un tiempo, pero finalmente pudo encontrar el lugar, pero correr en línea recta lo estaba matando, podía sentir cómo sus pulmones se le morían en el pecho. Jan alzó una vista. Reconoció el club, al igual que Roman y Neo. Después de todo, era el club de Junior. Whitley se desplomó sobre un taburete, su pecho subía y bajaba rápidamente, el sudor le humedecía la frente mientras miraba a un Junior confundido. Agua. Por favor. Junior sabía quién era el chico. Sería un pésimo informante si no reconociera a un Schne, aunque solo fuera Whitley Schne. Pero, ¿por qué el mocoso parecía haber corrido una milla? Con un suspiro, Junior sirvió un vaso de agua que el chico agarró rápidamente y bebió en segundos. Junior observó con recelo al joven heredero de los Schne desde detrás de la barra, limpiando un vaso con un trapo mientras asimilaba la presencia del visitante inesperado. Whitley, aún recuperando el aliento, dejó el vaso. Seguía sediento, pero podía esperar. Necesito contratar a algunos de tus hombres hoy mismo. Va a haber un ataque en el distrito comercial de Grimm, explosiones, de todo. La policía no ayudará y los cazadores son inútiles, pero tu equipo podría marcar la diferencia. Evacuar a los civiles, contener a las bestias hasta que llegue ayuda de verdad. Pagaré lo que sea necesario. Roman se recostó con una sonrisa burlona, claramente divertido. El chico tiene agallas para ir directamente a pedir ayuda al Junior. Weiss se incorporó de golpe en su asiento, con el rostro contraído por la indignación y las mejillas sonrojadas. ¿En qué está pensando? ¿Interactuar así con criminales? Podría acabar muerto aún más rápido. Winter puso una mano tranquilizadora sobre el hombro de su hermana, aunque su propia expresión reflejaba preocupación. La lógica del pensamiento de su hermano tenía sentido, incluso si Junior lo mataba, simplemente terminaría reiniciándose, pero aún así, se está acostumbrando demasiado a morir. Junior soltó una risita ronca, dejó el trapo a un lado y se cruzó de brazos. ¿Un Schne entrando en mi local pidiendo matones? Chico, debes estar desesperado o ser estúpido. La última vez que presté a mis muchachos, se metieron en un lío con la policía, la mitad acabaron esposados y el tipo no me pagó el importe completo. ¿Por qué iba a arriesgarme a que me pasara lo mismo por ti? Whitley tragó saliva con dificultad, su mente iba a 1000 por hora mientras miraba su reloj. Le quedaban unas 3 horas, pero tenía que convencer a Junior y regresar al centro comercial a tiempo. Porque pagaré por adelantado, y porque, técnicamente hablando, tus hombres no estarían haciendo nada ilegal, así que no habría problema con que la policía los arrestara. Junior se rascó la barbilla, observando al chico con una mirada escéptica. No era un mal trato. De hecho, parecía dinero fácil y una forma de entrar en la familia Schne. ¿Por adelantado, eh? Enséñame primero el gravamen, tengo que asegurarme de que realmente tienes el dinero. Whitley sacó rápidamente su dispositivo móvil y cargó fondos en su cuenta, listo para transferirlos. Junior se sorprendió al ver la cantidad de dinero en cuestión. Era mucho más de lo que Roman jamás había pagado. Es un comienzo, pero ¿cuál es tu plan exactamente? Mis hombres no son carne de cañón. Whitley hizo una pausa, su mente se quedó en blanco de repente mientras miraba el rostro expectante de Junior. En realidad no tenía un plan exacto, solo quería no morir, romper el bucle de alguna manera. ¿Pero por qué le pedía a Junior que ayudara a salvar gente? El pensamiento se retorció en su estómago como un nudo. ¿No era un héroe? Todos esos bucles estaban empezando a trastornarle la cabeza. No estoy pidiendo un milagro, solo, pero lo que Whitley estaba a punto de decir quedó interrumpido de repente al sentir que algo se le clavaba en la espalda. Ni siquiera tuvo tiempo de girarse para ver a su atacante, pero a juzgar por la reacción de Junior, él no tuvo nada que ver con aquello. La pantalla falló hasta que Whitley regresó a la habitación del hotel. Murió de nuevo, pero esta vez no estaba frustrado, sino avergonzado. Maldita sea, qué estúpido. Claro que alguien involucrado en el ataque estaría en un club lleno de criminales. Roman entrecerró los ojos. Matar a un Schne en un lugar tan público era una chapuza. TCH, probablemente era uno de los mocosos de Cinder, pero eso es lo que le pasa al niño por hablar así. Sin embargo, Pirra notó algo inquietante. Ni siquiera gritó esa vez, esto era lo que preocupaba a Glinda.
El niño se estaba acostumbrando demasiado a la muerte, aunque no fuera permanente, y eso no era bueno para su salud mental. Ozpin no pudo evitar preguntarse si el chico iba a empezar a convertirse en Salem, la inmortalidad tenía sus consecuencias. Whitley dejó su vaso sobre la mesa. Realmente no debería haber mencionado el ataque en un lugar tan público, así que esta vez no lo haría. Necesito protección, guardaespaldas ahora mismo, sin preguntas, y pagaré por adelantado. Junior observó al joven Schnee con una mezcla de curiosidad y sospecha. No era una petición extraña, mucha gente pasaba por allí buscando guardaespaldas a sueldo, pero le resultaba raro que un Schnee anduviera vagando por Vale sin ninguna protección. La observación de Junior les pareció extraña a todos, especialmente a los Schnee presentes. Whitley no tenía su aura desbloqueada en este momento y Jax jamás lo permitiría. Los ojos de Winter se abrieron de par en par al darse cuenta de algo que debería haber notado antes. Un momento, ¿por qué está él en Vale en primer lugar? Primero enséñame los fondos, gruñó Junior, cruzándose de brazos mientras esperaba. Y veré qué puedo hacer. Whitley asintió rápidamente, con los dedos temblando ligeramente mientras manipulaba torpemente su pergamino, accediendo a los detalles de la cuenta con unos pocos toques rápidos. La pantalla brillaba tenuemente en la penumbra, mostrando una suma considerable que hizo que Junior levantara las cejas con genuina sorpresa. Era más que suficiente para cubrir un trabajo como este, aunque el chico no necesitaba saberlo. Junior guardó su propio dispositivo tras confirmar la transferencia, con una sonrisa de satisfacción en los labios. Muy bien, chico, trato hecho. Se giró y gritó con fuerza, ahogando la música del club. Melanie. Miltia. Y tú también, enano. Bajen aquí. 3 chicas se reunieron casi de inmediato en la barra, para gran confusión de Whitley, quien se dio cuenta de que no se trataba del fornido séquito que había imaginado, sino de 3 chicas muy atractivas que comenzaron a mirarlo con curiosidad. Weiss y Winter se quejaron de que su hermano encontrara atractivas a esas chicas, algo que inmediatamente hizo que Neo se sintiera complácida consigo misma, para irritación de Roman. Blake no pudo evitar alzar una mirada al oír cómo Whitley se refería a las chicas como muy atractivas en lugar de simplemente atractivas. Weiss, ¿a tu hermano le gustan las chicas malas? Weiss gimió avergonzada y la expresión de alegría de su madre no ayudaba. Por favor, que haya algo normal, tiene que haber algo. A estas alturas me conformo con cualquier cosa, incluso con Nora. Whitley ahora estaba flanqueado por sus guardaespaldas mientras caminaba nervioso junto a ellos, mientras los gemelos aprovechaban la oportunidad para ir de compras, lo que lo llevó a cargar sus bolsas mientras él y Neo los seguían. No pudo evitar sentirse avergonzado cuando los transeúntes comenzaron a mirarlos fijamente, y Neo se aferró a su mano mientras señalaba una heladería, ya eligiendo su próximo destino. Weiss siseó con brusquedad desde su asiento en el teatro mientras observaba cómo se desarrollaba la escena, con el rostro contraído por el asco al ver la mano de Neo entrelazada con la de Whitley. Winter empezaba a pensar que su hermano era una especie de imán para ese tipo de chicas. Tal vez deberían inmiscuirse en su vida amorosa. ¿No había un estudiante de su edad en la Academia Atlas? Ciel Soleil sería perfecta. Era la mejor de su clase y podría mantener alejadas a las malas influencias. Whitley tartamudeó torpemente mientras intentaba soltar su mano de la de Neo sin éxito. No queda mucho tiempo, espero que estas chicas sean suficientes. Whitley miró su reloj. Solo quedaban segundos. Era el momento, pero esta vez no estaba solo. Aunque seguía dudando de que las chicas pudieran mantenerlo a salvo, esas dudas se desvanecieron rápidamente al verlas trabajar. Neo ya había sacado su arma, que para sorpresa de Whitley estaba oculta dentro de su paraguas. Era un diseño bastante ingenioso, y la vio acabar con cualquier Grimm que se acercara demasiado en un borrón rosa y blanco. Neo sonrió con picardía mientras se señalaba a sí misma cuando Whitley se refirió al diseño de Ush como genial. Ruby hizo un puchero al darse cuenta de que Whitley no había dicho lo mismo sobre Crescent Rose. Los gemelos se movían en perfecta sincronía, los tacones afilados de Melanie brillaban mientras pateaba un trozo de escombros que salía disparado lejos de Whitley, mientras Miltia lo agarraba del brazo, tirando de él hacia un lado para esquivar los disparos perdidos que lo habían matado antes. Whitley no pudo evitar admirar su eficiencia. La forma en que Neo eliminaba rápidamente las amenazas antes de que pudieran acercarse y cómo las gemelas lo manejaban como si fuera un paquete frágil. Eran mucho mejores que esos supuestos héroes. Tal vez debería preguntarle a Junior si puedo mantener a las chicas durante el resto de mi estancia en Vale, o tal vez les interese trabajar como guardaespaldas oficiales en la mansión.
Cuando el caos finalmente se calmó, Whitley estaba aturdido. Lo había logrado. Había sobrevivido. Aunque no pudo evitar sonrojarse cuando Neo inmediatamente le agarró la mano de nuevo antes de señalar hacia la heladería y las gemelas le dieron una palmadita en la mejilla por haber mantenido sus bolsos a salvo. Pero antes de que pudiera agradecerles, Wei se acercó con paso firme. Whitley. Su rostro pálido era una máscara de furia y preocupación mientras comenzaba a examinarlo, buscando alguna herida. ¿Qué demonios haces aquí? ¿Y quiénes son estas chicas? Los ojos de Whitley se abrieron de par en par, su mente se quedó en blanco. En realidad no había pensado en qué hacer si sobrevivía y ahora estaba con Weiss, lanzando miradas fulminantes a las chicas que lo rodeaban. En retrospectiva, esto no se veía bien. Estar rodeado de 3 chicas muy atractivas en medio del distrito comercial. Weiss frunció el ceño cuando su hermano volvió a referirse a las chicas como atractivas. Deja de llamarlas atractivas. Yang sonrió mientras corregía a su compañera, ganándose otra mirada fulminante. Dijo Reina de Hielo muy atractiva. Neo, sin embargo, se regodeaba al ver que, una vez más, la consideraban muy atractiva. Neo hizo un puchero mientras le lanzaba a Weiss una mirada molesta porque su viaje a la heladería estaba siendo interrumpido. Las gemelas no estaban mejor, ya que inmediatamente apartaron a Whitley de Weiss con una mirada fulminante. Whitley tartamudeó mientras su mechón de pelo rebelde se contraía, atrapado entre el alivio de estar vivo y la incómoda realidad de que su hermana lo viera rodeado de 3 chicas muy atractivas. Hermana. Yo, puedo explicarlo. Whitley finalmente soltó, con la voz quebrándose bajo el peso de la mirada penetrante de Weiss, que miraba nerviosamente alternativamente a ella y al trío de chicas que lo rodeaban. Neo, haciendo caso omiso de la tensión, comenzó a arrastrar a Whitley hacia la heladería con una sonrisa traviesa, mientras los gemelos la seguían tras recoger sus bolsas de la compra de manos de Whitley. Weiss apretó los puños a sus costados mientras seguía a su hermano y a sus amigos a la heladería. Whitley, estabas en medio de un ataque de Grimm y estás rodeada por estos delincuentes. ¿Saben mamá y papá que estás aquí en Vale? Weiss gimió ruidosamente, escondiendo el rostro entre las manos, mientras su hermano en la pantalla volvía a referirse mentalmente a las chicas como muy atractivas. Winter enseguida empezó a planear cómo intervenir en la aparente afición de su hermano por las chicas malas. Tal vez presentándole a alguien más adecuada, como Ciel Soleil, podría alejarlo de esas influencias. Tendré que concertar una entrevista con ella más tarde, cuanto antes Whitley tenga novia, mejor. Whitley se encontró sentado en una cabina junto a la ventana con la cabeza apoyada en la mano libre. La otra, aún firmemente sujeta por Neo, comía felizmente su helado, mientras que los gemelos ocupaban el lado opuesto tras haber pedido helados. Weiss permanecía de pie al borde de la mesa, sin un lugar donde sentarse, con los brazos cruzados y golpeando el pie con impaciencia. Empieza a hablar, Whitley. ¿Quiénes son estas chicas? ¿Qué haces en Vale? Whitley gimió mientras su mechón de pelo se inclinaba ligeramente al ver que Weiss seguía interrogándolo. Lo único que quería eran unas vacaciones. La película en pantalla comenzó a atenuarse con una escena final de Whitley pidiendo débilmente un helado para sí mismo, solo para ponerse rojo brillante cuando Neo señaló una oferta especial para parejas, lo que provocó una mirada de Weiss. La película terminó con un solo mensaje PT 83%. Las luces se encendieron gradualmente, dejando al grupo en un silencio atónito. Era alto, ese porcentaje, lo que sugería una fuerte posibilidad, pero tanto Pirra como Ruby estaban preocupadas. Había algo que les inquietaba de esta película. Ninguna de las dos estaba segura de si debían expresar sus preocupaciones. Neo seguía molesta por la pérdida de la función de votación, pero esta película lo compensó con creces. Realmente quería conocer al verdadero Whitley, quería ver hasta qué punto podía ponerlo rojo. Roman arqueó una ceja ante la idea de Whitley en pantalla de contratar a las chicas como guardaespaldas permanentes. Oye, mamá de hielo, ¿cuánto ganan los guardaespaldas en esa mansión tan lujosa que tienes? Parece un trabajo muy cómodo. Winter giró la cabeza bruscamente hacia Roman, entrecerrando los ojos. La sola idea de que esas malas influencias estuvieran cerca de su hermano la hacía hervir la sangre. Preferiría compartir una comida con ese maldito borracho antes que permitir que tales malas influencias corrompieran a su hermano. Solo por encima de mi cadáver, Torchwick, pero antes de que pudiera soltarlo, el zumbido ambiental del teatro cambió, atrayendo todas las miradas hacia adelante. El grupo guardó silencio cuando la pantalla volvió a encenderse repentinamente con un nuevo título: Dramaturgia.
El grupo guardó silencio cuando la pantalla volvió a encenderse repentinamente con un nuevo título. Dramaturgia y una extraña melodía comenzó a sonar, aumentando gradualmente hasta convertirse en un ritmo. Whitley estaba de pie solo en una habitación con poca luz, vestido formalmente, mirando fijamente a la cámara con la mirada perdida mientras sostenía una bola de nieve que contenía una réplica en miniatura de la mansión Schnee. La escena pasó sin interrupciones a Whitley caminando sola por un pasillo lleno de retratos familiares, deteniéndose ante cada uno con una expresión de conflicto. De repente, la escena cambió a Whitley de niño en el jardín de la mansión, observando a otros niños reír y jugar, con sus pequeñas manos jugueteando con el dobladillo de su camisa, deseando unirse a ellos, pero se dio la vuelta con un gesto de derrota, encogiendo los hombros. Ya lo sabía, estaba bien, miseria por dentro de mí mismo, me reiría, caído atrás pero no sé nada, amor o pérdida, ¿ves? El canto de Whitley pilló a todos desprevenidos. La letra y las escenas eran confusas mientras intentaban comprender por qué de repente estaban viendo lo que aparentemente era un videoclip. Willow no pudo evitar fruncir el ceño. No sabía que su hijo estuviera interesado en la música y que eran esas escenas tan extrañas. Ruby estaba confundida, parecía que quería jugar pero algo lo detenía. ¿Por qué no se fue? Winter, sin embargo, se centró en lo extraño que le parecía que los niños estuvieran jugando en el jardín. Algo en todo aquello le resultaba raro. La escena cambió abruptamente a Whitley, quien se agarraba la cara con una mezcla de dolor y frustración. Así que dejé de lado cualquier humanidad que hay en mí. Si vivo una mentira de palabras superficiales y respuestas vacías, ¿entonces qué soy? La escena se detuvo en la expresión de Whitley antes de volver a mostrar a Whitley de niña, intentando desesperadamente seguir a Winter mientras ésta caminaba hacia las grandes puertas dobles que daban salida a la mansión, pero no pudo alcanzarla antes de que las puertas se cerraran. Golpeando las paredes de un escenario que no podía romper luego se me pegó a la cabeza, tengo que huir actuando como una escena, posando cada líder cerca del final del espectáculo, esperando entre bastidores, ¿ves? La melodía se intensificó mientras la escena se repetía con Whitley, ahora mayor, corriendo tras Weiss, quien salía por las mismas puertas solo para que éstas se cerraran una vez más, dejándolo solo con los puños apretados a los costados, frustrado. Blake se inclinó hacia adelante al notar que claramente había algún significado en esas escenas. ¿No puede abandonar la mansión? Los Schnee presentes no pudieron evitar sentirse incómodos. Era obvio que Whitley, o al menos esta versión de él, estaba tratando de seguir a sus hermanas, pero no tenía sentido. Whitley nunca había mostrado ningún interés en ser un cazador o unirse al ejército, así que ¿por qué estaba tratando de seguirlas? La pantalla volvió a enfocar a Whitley en el presente, ahora de pie rígidamente en el pasillo, con la mirada fija en la misma puerta por la que habían salido sus hermanas. La escena cambió a Whitley mirando fijamente dos retratos. Uno de Winter con su uniforme militar de Atlas, con expresión orgullosa, y otro retrato de Weiss con su uniforme de la Academia Beacon, de pie victoriosa sobre un ursa muerto. A los Schnee les pareció extraño ver los retratos, ya que no había ninguno similar en la mansión. Corran al escenario principal, al fin y al cabo todos son actores. No hay nadie que los mire, todos son parte de la obra. Las manos de Whitley se crisparon a sus costados como si quisiera arrancar los retratos. La escena volvió al pasillo, donde Whitley intentaba abrir las puertas que sus hermanas habían dejado, tirando y golpeando las puertas, pero a pesar de sus esfuerzos, las puertas no se movían. Willow frunció el ceño al ver a su hijo intentando desesperadamente marcharse. ¿Se sentía atrapado? ¿Así se sentía su hijo? ¿Pero por qué no podía irse? La escena cambió a Whitley sentado en un escritorio desordenado, mirando fijamente un papel con las palabras metas y sueños impresas en la parte superior, pero antes de que pudiera escribir sus respuestas, la palabra espacio comenzó a llenar el papel, repitiéndose una y otra vez hasta que no quedó espacio para lo que quisiera responder. Glinda empezaba a sentir lástima por el chico. Era obvio que se sentía atrapado, pero los Schnee se sentían peor al darse cuenta de que ninguno de ellos sabía lo que Whitley quería. Siempre habían asumido que quería dirigir la empresa, pero ¿y si se equivocaban? El rostro de Whitley se contrajo en un profundo ceño fruncido mientras comenzaba a rasgar el papel. No hay nadie dentro de mí. No hay nadie que se esconda. Whitley, con cubos de pintura y un pincel en mano, se encontraba frente a su propio retrato, donde aparecía con un traje impecable, sereno e impasible, con una sonrisa.
Whitley comenzó a pintar sobre su retrato, intentando transformarlo en otra cosa, pero la pintura se negaba a adherirse, dejando el retrato inalterado, mirándolo burlonamente. Sus movimientos se volvieron más desesperados mientras lanzaba los cubos de pintura contra el retrato, pero la pintura volvía a resbalar mientras él miraba fijamente el retrato inalterado. Siempre he sido yo, vacía, un cuerpo pero nadie aquí para ver. Winter abrió mucho los ojos al ver con qué desesperación su hermano intentaba cambiar su retrato. ¿Tenía algún significado especial? La escena cambió a Whitley mientras golpeaba con el puño una mesa en una sala de juntas llena de ejecutivos y jacks, cuyos rostros se veían borrosos. Whitley empujó su silla hacia atrás mientras se dirigía furioso hacia la salida, recorriendo los pasillos sinuosos de regreso hacia las puertas por las que habían salido sus hermanas. Las manos de Whitley temblaban mientras tiraba de su corbata hasta que se aflojó y se soltó, quitándose luego la chaqueta del traje y dejándola caer arrugada sobre la alfombra ornamentada, dejando al descubierto la sencilla camisa blanca que llevaba debajo. Así que date prisa y muerde a quien hayas encontrado. Se acabó el juego, ríndete ahora. Mayday, un agente doble. Los ojos de Weiss se abrieron de par en par al reconocer la ropa que su hermano se estaba quitando. Era la misma que llevaba puesta en su retrato. Al llegar por fin a las imponentes puertas dobles, Whitley se detuvo un instante antes de abrirlas de una patada, una sonrisa extendiéndose lentamente por su rostro mientras cruzaba el umbral que conducía a un mundo más allá de la mansión. Luchando entre el amor y el descontento, y aquí espero que algo vuelva a dar un giro dramático a la trama. Ruby señaló emocionada la pantalla. Mira, ahora está tan feliz. A medida que Whitley se alejaba de la mansión, comenzaron a formarse grietas en ella, sutiles al principio, pero que se hacían más pronunciadas con cada paso que daba lejos de la mansión. Weiss se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño con confusión mientras observaba cómo la mansión se deterioraba. ¿Qué le está pasando a nuestra casa?, preguntó con voz inquieta. Winter entrecerró los ojos. Claramente había un significado más profundo en esto, pero ¿cuál? Oh, ¿tú también? Sí. Respira hondo. ¿Sabes cómo va a terminar todo esto? Disparo a la cabeza, fuimos demasiado lejos. Pero si apuntas, ve al corazón. La película pasó a un parque donde un Whitley mayor, vestido informalmente, reía mientras lanzaba una pequeña pelota hacia un niño, mientras una mujer observaba desde un banco cercano. Los rostros del niño y de la mujer estaban completamente borrosos. Estamos tirando del límite, invisibles. Pronto se formó una cortina teñida de negro. Y sabiendo que esos ojos están observando la confusión de la familia Schne, se acentuó mientras intentaban comprender lo que veían. Willow estaba concentrada en lo feliz y relajado que se veía su hijo. Lo rompí todo con un toque, si mal no recuerdo. Ocultando toda la vergüenza, lo único que hice fue caer. La película sufrió una falla repentina antes de mostrar a Whitley de niño nuevamente en lo que parecía ser una fiesta de la élite de Atlas en un jardín, con sus pequeñas manos apretadas en puños a sus costados, mientras observaba a un grupo de niños elegantemente vestidos rodeando a una niña faunus solitaria con orejas de conejo, empujándola al suelo cada vez que intentaba levantarse. El rostro de Whitley se contrajo en una angustia impotente, como si algo le impidiera ayudar, convirtiéndolo en un espectador silencioso de la crueldad que se desarrollaba a pocos metros de distancia. Éramos jóvenes, nunca atados por un solo pecado hasta que, antes de darnos cuenta, éramos monstruos con piel. Pero incluso si hubiera intentado seguir adelante, ¿por qué no puedo dejar atrás mi pasado? El fallo se intensificó por una fracción de segundo antes de que la película comenzara a reproducir una serie de flashbacks donde Whitley intentó unirse a sus hermanas en su entrenamiento, solo para ser rechazado mientras ellas negaban con la cabeza, señalándose a sí mismas donde aparecían las palabras soldado y cazadora, como si etiquetaran a cada hermana antes de señalar a Whitley donde aparecía la palabra repuesto sobre su cabeza. Considerando que eres tú, mejor ríndete pronto porque no importa lo que hagas, siempre perderás. Y entonces estuve solo mucho antes de darme cuenta, bloqueando cada pequeño pensamiento que no podía soportar. Pero cuando las hermanas se alejaron, dejando a Whitley solo en el patio de entrenamiento, sus ojos se entrecerraron con determinación al divisar una espada de entrenamiento en el suelo. Sin dudarlo, Whitley se acercó y recogió la espada, blandiéndola experimentalmente, haciendo todo lo posible por imitar lo que veía hacer a sus hermanas. Willow se llevó la mano a la boca, reprimiendo un leve jadeo mientras observaba la rebeldía de su hijo en la pantalla, mientras Winter se preguntaba si siempre había sido tan terco, incluso de niño.
La película se detuvo en la práctica solitaria de Whitley, capturando cada respiración agitada y cada gota de sudor que se formaba en su frente mientras repetía los balanceos, con los brazos temblando por el esfuerzo pero negándose a flaquear. De repente, Winter regresó a la sala de entrenamiento con una mirada de desaprobación, arrebatándole la espada de las manos a Whitley con un movimiento rápido y señalando hacia fuera de la habitación. Sin inmutarse, Whitley se dejó caer al suelo inmediatamente, apoyando las palmas de las manos en la piedra áspera y empujando su cuerpo hacia arriba con flexiones temblorosas. Winter negó con la cabeza y se alejó. Lo único que quieren ahora es estar a salvo de lo que les rodea. Esperan ayuda, pero nunca aprenden cómo recibirla. No quiero pensar que ahora me haré el tonto. De todos modos siempre he sido yo, vacío, un cuerpo pero nadie aquí para ver la película. Volvió a fallar antes de regresar al retrato de Whitley, pero ahora había cambiado. El traje impecable había desaparecido, reemplazado por un atuendo informal sencillo de pantalones holgados y una camisa ajustada. Él permanecía sonriendo en el encuadre, una calidez genuina iluminaba sus ojos, una mano blandía con confianza una espada reluciente apuntando hacia el cielo distante. La película pasó sin interrupciones a Whitley, que seguía en el campo de entrenamiento, aunque un poco mayor, continuando con sus entrenamientos a pesar de las miradas de desaprobación. Así que estaré en primera línea y tal vez esta vez estaré allí con la bandera en alto, superado pero tranquilo. Nunca voy a necesitar un guión conmigo y aquí los mantengo ardiendo para darle un giro dramático a la trama. Otra vez la escena cambió sin pausa a una fiesta donde Whitley se acercó a la misma chica Faunus de antes, cuyas orejas de conejo se movían nerviosamente mientras estaba sentada sola en un banco. Whitley extendió una pequeña pelota con una sonrisa tímida, lanzándola suavemente hacia ella. Ella la atrapó con los ojos muy abiertos, dudando un instante antes de devolvérsela mientras los dos continuaban jugando, ignorando a los niños nobles que los miraban con desaprobación, a quienes Whitley ignoró, ya que él prefirió jugar con la niña en lugar de con los otros niños nobles. «Oh, ¿tú también? Sí, sí. Así que respira hondo. Jura que me volverás a ver, solo tengo una oportunidad ahora. Así que mejor la aprovecho al máximo». Final culminante, ven a ver. El acto final, estoy temblando de rodillas, pero llorando y sola. La cámara enfoca de repente a Whitley, que está solo en su habitación con lo que parece ser una invitación en las manos. La voltea, frunciendo el ceño con frustración antes de arrugar el papel y dejarlo caer al suelo. La cámara se detiene en su rostro, capturando la expresión de derrota en sus ojos mientras endereza la postura. El sonido de sus pasos resuena suavemente mientras empieza a caminar, con la mirada fija al frente. El mundo del que me cerré ya no existe. Las personas que se burlaban de mí se han ido de mi vista. Las emociones y los sentimientos son inútiles. Las lágrimas que cayeron no eran mías para llorar. La bondad y la calidez, no las siento en absoluto. Las manos que me ofrecen, tengo miedo de caer. El agujero cavado dentro de mí no puede contener ningún amor. En cambio, puedes verme derrumbarme desde arriba. La escena pasó a mostrar a Whitley caminando por la mansión, ignorando las miradas de desaprobación que parecían seguirlo, hasta que se detuvo bruscamente frente a su propio retrato. «Oye, ¿te acuerdas cuando viste que se acercaban a su fin? Y parecías reírte del dolor que sentían». Los ojos de Whitley se abrieron de par en par mientras miraba el retrato y veía cómo había cambiado. «¿Pero qué viste? Oh, ¿en serio? ¿Qué podría ser?» «Bueno, respira hondo porque lo vas a necesitar, así que vamos». Whitley regresó corriendo a su habitación y comenzó a rebuscar entre sus cosas hasta que encontró lo que buscaba. Una caja atada con una cinta. Rápidamente agarró la invitación desechada en el suelo y salió corriendo de la habitación, ignorando las manos que intentaban detenerlo. Siempre he sido yo, vacía, un cuerpo pero nadie aquí para ver. La escena cambió y vimos a Whitley llegando a una casa modesta donde la chica fauno de la fiesta la esperaba en la puerta, con sus orejas de conejo erguidas por la sorpresa cuando Whitley le extendió el regalo. «Así que date prisa y muerde a quien hayas encontrado. Fin del juego, ríndete ahora. Mayday, un agente doble, luchando entre el amor y el descontento. Y aquí espero que algo vuelva a dar un giro dramático a la trama». Glinda se inclinó ligeramente hacia adelante, frunciendo el ceño mientras estudiaba el rostro de la chica Faunus. No pudo evitar encontrarla familiar. La escena pasó repentinamente al retrato de Whitley, que comenzó a transformarse rápidamente en una versión adulta de sí mismo, de pie, con el niño y la mujer borrosos aferrados a su lado. Volvió a cambiar en una explosión de colores, mostrando ahora a Whitley de niño, riendo mientras jugaba con el fauno conejo, antes de transformarse una última vez en Whitley solo con una sonrisa genuina en su rostro. «¿Tú también? Sí, sí.
Así que respira hondo. ¿Sabes cómo va a terminar todo esto? Disparo a la cabeza, fuimos demasiado lejos. Pero si apuntas, ve al corazón. La escena cambió abruptamente y vimos a Whitley de pie, solo en una habitación, con una bola de nieve que contenía una réplica de la mansión Schnee entre sus manos, mirándola fijamente durante un largo instante, con una expresión de determinación que se endurecía, antes de soltarla y dejarla romperse en el suelo. Estamos tirando del límite, invisibles. Pronto se alzó una cortina teñida de negro. Y sabiendo que esos ojos nos observan, Whitley se dio la vuelta con una sonrisa sin mirar atrás mientras el vídeo finalmente se desvanecía a negro. Jaume se rascó la cabeza y se giró hacia Ren con una mirada de desconcierto. No entiendo por qué un video musical y qué pasaba con el retrato, por qué parecía tan sorprendido de que hubiera cambiado. Ren pensó un momento antes de responder. Tal vez se trate de roles o decisiones. Parecía molesto cada vez que se referían a él como suplente. Winter permanecía sentada rígidamente, con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho, mientras las imágenes de la película se repetían en su mente y se preguntaba en silencio si su hermano se sentía atrapado y confinado por expectativas que él nunca había pedido. Ese pensamiento la carcomía. Mientras tanto, Neo se removía inquieta en su asiento, entrecerrando los ojos mientras tiraba del borde de su atuendo. Los temas de la película le traían a la memoria recuerdos incómodos de su propio pasado. Tras un instante, la pantalla volvió a encenderse y apareció el siguiente título. La vida matrimonial de Whitley, edición Nora. Señor Schnee, por favor, haga algo con su esposa. El ojo de Wei se contrajo violentamente. No pudo evitar sentir que ese lugar se burlaba de ella. Sí, quería ver una historia donde su hermano terminara con alguien que no fuera una criminal, pero eso no significaba que quisiera verlo casado con Nora. Mientras tanto, Nora chillaba y aplaudía emocionada, derramando el té de Ren. Es mi turno. Oh, dice que estamos casados. ¿Eso significa que voy a vivir en un castillo? Weiss. ¿Eso significa que puedo llamarte hermanastra? Los ojos de Nora brillaban mientras se emocionaba cada vez más, mientras que Weiss palideció al darse cuenta de que esto casi con seguridad sería un futuro posible, un futuro en el que su hermano se casaría con Nora.